y un poquito el tema también, enfatizando un poco en lo que son los contratos, el tema de la reincorporación, y mañana vamos a ver poquito de los pagos de beneficios sociales, finiquitos, a qué corresponde el quinquenio, cuáles son los conceptos que componen justamente los beneficios sociales. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del día de ayer. El día de ayer hemos estado exponiendo un poco del marco normativo constitucional del derecho laboral, ¿no? Es la rama del derecho que protege justamente las relaciones entre el empleador y el trabajador, entendiendo que nuestro país, y esto es algo que posteriormente voy a explicar, ha ido durante toda su historia mutando. Nosotros éramos un país que hasta hace unos 70, 80 años atrás, nosotros éramos explotadores. Éramos un país que en realidad no protegíamos a los trabajadores. Y esto tiene una génesis muy interesante desde la explotación de los minerales en el Cerro Rico de Potosí. Más o menos coincide con la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esa época, nuestras normas laborales han ido mutando, entendiendo que del año 2006 a la fecha, toda la normativa que se ha ido emitiendo es bastante protectiva a los trabajadores. Solamente la normativa, porque el procedimiento como tal nunca se ha modificado. Entendamos también que nuestra Ley General del Trabajo data más o menos del año 43, 44. Nuestro Código Procesal Laboral tiene más o menos una antigüedad mayor, unos 30 años, por lo menos. Y lastimosamente hace 30, 40 años atrás, obviamente la carga procesal de los juzgados era muchísimo menor y por lo tanto los procedimientos en sede judicial en temas laborales, por ejemplo, el cobro de sueldos de vengados, beneficios sociales, se podían cobrar en un plazo relativamente corto, pero bueno, ahora estos plazos en realidad se han tranquilamente disparado unos 6 años. Entonces, alguna vez he estado en un proceso laboral que ha concluido más o menos 6 años después, ¿no? Y eso porque se ha rechazado el recurso de casación, si no se hubiese son otros 2 años más. Entonces, si bien nuestras normas protectivas a los trabajadores son bastante interesantes en la teoría, el momento de la práctica es muy complejo, especialmente en el tema del cobro de los beneficios sociales, salarios de vengados, desahucios o cualquier otro concepto donde el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna potestad para obligar al pago, ¿no? Y esto es bueno que se entienda. La única potestad que tiene en virtud a la ley 1468 emitida el año 2022 es la obligatoriedad de la reincorporación. Únicamente o sea, entre comillas, otros conceptos más que voy a pasar a explicar en un momento y voy a enfatizar varios aspectos que particularmente yo no comparto, que han hecho más bien una recarga innecesaria de los juzgados laborales. Pero esto simplemente como introducción. Hay normas muy protectivas, de hecho, los contratos laborales en realidad también protegen al trabajador. Si bien establecen derechos, obligaciones, garantías, debidos procesos, el Ministerio de Trabajo, los inspectores del Ministerio de Trabajo, se encargan de verificar que estos contratos, fuera de cumplir la estructura con la cual nosotros hemos visto, y vamos a nuevamente recordar el artículo 7 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo, nos indica una estructura básica, que también la hemos visto en la práctica con los modelos que vamos a observar el día de hoy, se debe respetar. Pero fuera de eso, también hay que respetar todas las garantías constitucionales y derechos laborales que tiene el trabajador. Entonces, a partir de este conocimiento, ayer hemos visto más o menos 15 cláusulas del contrato. Voy a pasar a concluir justamente la explicación del contrato laboral a plazo indefinido. Voy a pasar justamente al contrato a plazo fijo y al contrato de obra, también para poder ir avanzando. Entonces, simplemente a manera de introducción, igual ustedes van a tener absolutamente todo, los 3 días grabados, más todo el material, que ya he solicitado a la consultora que se suba justamente exagerando el día viernes antes de mediodía, ¿no? Ellos van a tener material, mañana concluida la clase, ustedes van a poder disponer del mismo como mejor les parezca. Entonces, hemos visto varias cláusulas que son interesantes, he explicado que se tiene que determinar quién es el empleador, quién es el trabajador, cuáles son las funciones, para qué se lo ha contratado, un salario mínimo, un salario, perdón, que no puede ser inferior a 2.362, que es justamente el regido del año 2023, hasta la nueva modificación que seguramente va a salir el 1 de mayo del 2024 con efecto retroactivo. Fuera de eso también se le va enumerando una serie de obligaciones, una serie de derechos y una serie de garantías al trabajador. Se habla de la jornada de trabajo, eso también lo hemos explicado. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo nos dice que aquel personal de confianza puede trabajar hasta 12 horas por día sin tomar en cuenta el tema del pago de horas extras. Los demás, que son personal común, entre comillas, tienen derecho a una remuneración por hora extraordinaria de trabajo siempre y cuando la empresa requiera
que se queden a terminar un trabajo. No sirve que el trabajador simplemente se siente y por gana y gusto de querer obtener una utilidad extraordinaria, se quede sin hacer absolutamente nada en la empresa, ¿no? Entonces esto no funciona así. El artículo 41 del reglamento de la Ley General del Trabajo justamente nos indica que existe un registro especial. Inclusive hay empresas que determinan que las horas extras deben ser autorizadas necesariamente por el inmediato superior y no se considera el pago de horas extraordinarias a aquellos trabajadores que se queden a concluir trabajos pendientes, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son importantes que se establezcan. Fuera de eso, tenemos las obligaciones laborales, responsabilidades específicas que ustedes lo van a tener. No vale la pena dar lectura, perdón. O sea, simplemente ustedes sepan dónde está en la estructura del contrato. Tenemos prohibiciones muy específicas, como ya habíamos hablado. Este tipo de prohibiciones, en realidad, nosotros podemos utilizarlos en algún momento para tratar justamente de desvincular, despedir a un trabajador cuando haya incumplido el contrato, particularmente, especialmente en el tema de la influencia del alcohol y estupefacientes, ¿no? Eso es bastante grave. Y además que entendamos que por la ley 1008 una simple denuncia eh, puede significar que a una persona se le prive de su libertad, ¿no? Entendiendo que es una norma muy compleja, que es una norma que en realidad primero te apresan y después averiguan si eres culpable. Y esa es la realidad. Entonces, también hay que entender desde el punto de vista de cómo tú estructuras tu contrato, qué obligaciones, qué derechos, qué garantías tienen los trabajadores y justamente tratar de velar este aspecto de cumplimiento tanto por la parte empleadora como por el trabajador. Esto por un tema de tener una herramienta en caso de aplicar algún tipo de sanción a un mal trabajador. Ojo con eso. No les estoy diciendo que con esto busquen despedir. Despedir en realidad es lo último que se tiene que tratar de hacer con un trabajador. Y además que es lo más complejo, ¿no? Entendiendo, y habíamos inclusive ayer mencionado la sentencia constitucional 0028 quebrado 2018 de 28 de febrero del año 2018 que nos dice que no se puede despedir a ninguna persona sin previo proceso interno, que ese previo proceso interno debe respetar la garantía, bueno, no la garantía, varios componentes de la garantía del debido proceso. ¿Qué es la garantía del debido proceso? Es aquella garantía que le permite a una persona procesada por algún tipo de falta o delito que pueda defenderse en igualdad de condiciones. Es el concepto más básico de la garantía del debido proceso, obviamente es mucho más complejo, pero, ¿no? O sea, respetando esta garantía de libre proceso, sí se puede iniciar un proceso interno y proceder a un despido cuando corresponda, porque toda sanción en materia laboral también debe ser proporcional. Y finalmente, cuando se trata de personas que han incurrido en un delito tipificado por el Código Penal, corresponde denunciar justamente para que las autoridades en materia penal se encarguen de realizar la investigación y previa imputación, recién se pueda despedir a un trabajador con justa causa, como habíamos justamente ayer visto un poco de manera general el artículo 16 y de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario, donde indican las causales de despido. Y una de estas causales de despido es justamente el incumplimiento de contrato. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que estoy diciendo ahora? Para que ustedes tomen en cuenta este aspecto, ¿no? Porque ustedes estructuran un buen contrato y a partir de ahí ustedes tienen una herramienta que realmente les pueda permitir sancionar al mal trabajador. Ojo que el contrato tiene que ser debidamente refrendado por el Ministerio de Trabajo. Caso contrario, no tiene ninguna validez y la relación laboral existente se considera verbal a plazo indefinido. Ninguna cláusula que esté en un contrato que no esté refrendado por el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna validez. Decreto Ley 16.187. Entonces, a partir de ese conocimiento, nosotros entendemos que lo mejor es realizar el refrendado de los contratos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Posteriormente, a la explicación de los tipos de contratos, vamos a poder ver la resolución ministerial 840 quebrado 2021, que justamente indica cuáles son los requisitos para este tipo de trámites, ¿no? Y vamos a hablar de plazos y otras cuestiones que también son inherentes a los contratos como tal. Primero concluiremos las estructuras de cada contrato, la explicación correspondiente y posteriormente pasamos a cómo debemos nosotros proceder al refrendado. Entonces nos hemos quedado nosotros en una pequeña explicación, estamos hablando de la extinción, resolución de contrato, hemos hablado de la propiedad de información, justamente una participante solicitó, bueno, hizo una pregunta si se puede, sin ningún inconveniente, tú puedes proteger la información que tienes de la empresa en la que estás trabajando, del trabajador para evitar cualquier tipo de fuga de información, entendiendo que igual la revelación de secretos industriales constituye una causal de despido, pero es mejor que tú te protejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas obligaciones específicas de confidencialidad se encuentran en la cláusula 13ª, ¿no? Negocios técnicos. La 14ª es obligaciones laborales del empleo relativas a manuales, códigos, procedimientos y políticas corporativas, lo he explicado el día de ayer, para que no solamente tengas tú una herramienta de control de tu
de tus trabajadores que sea el contrato, puedes incorporar manuales de funciones, códigos, procedimientos y políticas corporativas, ¿no? Ya les he dicho también, no se puede despedir en base a instructivos, no puedes tú normar absolutamente nada dentro de una empresa en base a un instructivo, tiene que ser necesariamente a través de un código de conducta, un reglamento interno, tiene que ser un manual, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes incorporar en virtud al contrato y esto es de obligatorio cumplimiento del trabajador, ¿no? Y también se consideraría un incumplimiento de contrato. El uso de las cámaras en el centro laboral, nosotros ya lo hemos explicado también, pero vale la pena volverlo a hacer. La justamente resolución ministerial 153 quebrado 2015 de 10 de marzo emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social indicaba la prohibición justamente de la instalación de cámaras de seguridad, salvo que la empresa justifique, ¿no? Por ejemplo, los bancos, de hecho, hay una obligatoriedad por normativa de la ASFI de que los bancos justamente tengan cámaras de seguridad en lugares específicos, ¿no? Lo mismo puede suceder en la empresa cuando se tenga que proteger los activos de la empresa, ¿no? Obviamente, cuando no constituya un acoso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando de asesor legal en una oficina y simplemente tengo una computadora y un archivo. Entonces, en algunos casos se considera acoso cuando yo tengo una cámara directamente que me estuviese filmando, cuando yo no tengo ningún objeto de valor que se tenga que custodiar de una manera tan celosa. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, obviamente, el inspector de trabajo y el Ministerio de Trabajo justamente van a determinar. Hemos hablado también de la tolerancia, que cualquier medida que se adopte en favor del trabajador puede no constituir necesariamente un derecho adquirido. Cuando hablamos de un derecho adquirido, cuando, por ejemplo, tenemos un bono de té, ¿no? Un famoso bono de té que durante mucho tiempo te lo han ido otorgando una liberalidad del empleador y esto se ha vuelto un derecho adquirido a favor del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador puede reclamar el pago de su refrigerio cuando obviamente no se le ha entregado en el plazo correspondiente. La cláusula 17ª habla de las prestaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, estas prestaciones de la seguridad social están justamente marcadas en el Código de Seguridad Social y la Ley 065 quebrado 2010, que es la ley de pensiones, la nueva ley de pensiones. Entonces, para que se entienda, cuando hablamos de seguridad social a corto plazo, estamos hablando de los seguros de salud. ¿Qué instituciones componen los seguros de salud? Cualquier institución que tenga el prefijo de caja, Caja Nacional de Salud, caja bancaria, caja de caminos, ¿me entienden? Esto, por ejemplo, estas instituciones públicas de salud han nacido en virtud a los diferentes sectores en los cuales las personas trabajan y a partir de ahí que tienen diferentes denominaciones. Entonces, cualquier caja que ustedes vean corresponde al sistema de salud estatal y está regido por el Código de Seguridad Social. Ahora, cuando hablamos de la prestación a largo plazo, hablamos de la gestora únicamente. Ya no existen las AFPs, ahora es la gestora. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho justamente a contar con un seguro de salud y realizar el aporte correspondiente a la gestora. Entonces, ¿cómo va el componente económico? Por ejemplo, para las cajas de salud, la parte empleadora tiene la obligatoriedad justamente de cancelar el 10% del total ganado del trabajador, de acuerdo a planilla, ¿no? La empresa está obligada a otorgar el seguro de salud y pagar ese 10%. No es el trabajador. Justamente ha llegado a la oficina consultas de esta naturaleza. ¿Quién paga esto? Paga el empleador. ¿Quién no dice? El Código de Seguridad Social. Cuando hablamos de la gestora, hablamos de un aporte que es 12,71 por parte del trabajador y dependiendo el sueldo, dependiendo el salario, hay un aporte más o menos por parte del empleador, que no pasa el 3 o 4%, 2 a 3%, perdón. Más o menos esto simplemente de manera general les comento. Obviamente, esto en algún momento y seguramente lo vamos a enfocar mucho más preciso y con una explicación correspondiente. Simplemente ahora es bueno que ustedes sepan más o menos por dónde va el tema de las prestaciones de salud. Obviamente, todas las empresas deberían contar con un auditor y un contador que se encargue de hacer este tipo de cálculos, pero ustedes como asesores legales, como abogados externos, como quieran llamarlo, tienen que verificar que se cumpla de manera obligatoria, porque si yo no cumplo de acuerdo a mi contrato y de acuerdo a la normativa, soy pasible a multas, ¿no? Me fiscaliza, puede ser la caja de salud, que es la que normalmente realiza este tipo de auditorías, o puede también ser la gestora. Entonces, si yo tengo personal y no estoy realizando justamente la afiliación ni al seguro de salud ni a la gestora, el Ministerio de Trabajo puede determinar a través de una inspección y realizar la denuncia correspondiente. Y obviamente esto recae en multas, recae en sanciones y en procesos, ¿no? Además que, por otra parte, tampoco es bueno
que se retenga el 12,71 que se le descuente al trabajador y yo no pague el aporte a la gestora. Eso se llama apropiación indebida de aportes, es un delito penal, ¿no? Esto simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta. La cláusula 18ª habla del domicilio, donde se encuentra tanto el empleador como el trabajador. Hablamos de la transferencia. La 19ª, el empleador, por necesidad de mejor productividad, eficiencia y servicio, podrá transferir al empleado de una sección a otra, de un distrito a otro dentro del territorio nacional, previo consenso con el trabajador. Por si acaso no hay rotaciones arbitrarias, el empleador tiene la obligatoriedad de consensuar con el trabajador cuando existe algún tipo de necesidad de hacer una ampliación de funciones, una rotación, una transferencia, porque esto afecta, ¿no? Entonces, afecta de alguna manera una estabilidad laboral. Entonces, esto también ya está normado. Tú no puedes realizar rotaciones sin previo consentimiento del trabajador. Complejo, pero obviamente con un buen diálogo y un buen acuerdo no hay ningún inconveniente. Cuando hablamos de la tolerancia y beneficios extralegales, hablamos que cualquier medida que adopte el empleador que signifique una tolerancia, beneficio adicional, concesión especial por sobre lo establecido en el contrato, no puede interpretarse en el como un derecho adquirido. Misma explicación de una cláusula anterior. La seguridad social a corto plazo, justamente habíamos hablado del pago del aporte a la caja de salud. Viajes y viáticos, también es bueno establecerlo, por más que tú cuentes con un reglamento de pago de viajes y viáticos, también lo puedes reglamentar vía contrato. Tienes la 23ª vacación. Entonces, ¿cómo va la escala de vacaciones? Nosotros entendemos que la escala de vacaciones se entiende de la siguiente manera. Cuando ustedes tienen una antigüedad entre 1 y 5 años, ojo que la vacación recién se puede adquirir, ese beneficio, perdón, una vez que se haya cumplido un año. ¿No? Se cumple un año y a partir de ahí es donde se puede eh, solicitar ese beneficio. Y además que las vacaciones no deberían ser compensadas en dinero, salvo una nueva normativa que ha salido el año 2022, si no estoy mal, donde ya te permite de alguna manera negociar ciertos aspectos de tu vacación que no estaban correctamente normados. Antes de esta normativa específica de las vacaciones, únicamente existía la escala de vacaciones. Después no te decían cómo tú tenías que tomarlo y, por ejemplo, tengo una experiencia muy agradable en el banco. El banco te indicaba cómo deberías tomar tú tu vacación. Ellos programaban 50%, tú un 50%, pero eso es porque ellos lo habían normado de manera interna. Muchas empresas simplemente hacían caso a lo que indicaba la norma. Entonces, la escala de vacaciones de 1 a 5 años son 15 días hábiles. No son 15 días calendarios. Entendiendo los días hábiles de lunes a viernes, no se cuentan feriados, ni sábados, ni domingos. De 6 a 10 años son 20 días hábiles y de 10 años para adelante, 11 años, perdón, son 30 días hábiles, ¿no? Esa es la escala de vacaciones. Entonces, a partir de ahí también, obviamente, el trabajador tiene derecho a las vacaciones. Puedes ponerlo como no puedes ponerlo, pero es una obligatoriedad. Y la cláusula que es muy importante es la de los herederos. Dice, efecto dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 7, inciso H, del decreto reglamentario de ley general del trabajo. El empleado declara tener como herederos a la fecha de la firma del presente contrato. Pones entonces nombre, cédula, fecha de nacimiento y parentesco. Normalmente aquí se pide que se ponga como herederos a la esposa, en caso que tenga esposa, a los hijos, en caso que tengan hijos, y si no, a la mamá, al hermano, ellos ya ven a quién. Entonces, ¿a efectos de qué? Alguien me preguntará. ¿Por qué es importante establecer esta cláusula de herederos? Por una sencilla razón. Cuando hay un accidente laboral y el trabajador fallece, le corresponde al trabajador 2 años de sueldo, 24 sueldos enteros. Y esos 24 sueldos enteros va a ir al heredero, necesario herederos o las personas que estén determinadas en el bajo contrato. Entonces es por eso que se solicita que el tema de los herederos esté perfectamente claro. Entonces ahí ya podemos tertuliar un poco con el tema de qué sucede con la normativa civil, de las sucesiones forzosas. Bueno, eso es otro tema, pero en tema laboral necesariamente tiene que ingresarse los datos de los herederos y finalmente la cláusula 25ª es la aceptación. Esta es una estructura bastante interesante, es una estructura suficiente para poder solicitar un refrendado, más o menos requisitos de acuerdo a la ciudad. Ustedes pueden utilizar este modelo sin ningún inconveniente. Este es el contrato a plazo indefinido, entendiendo que este contrato necesariamente tiene que ser refrendado por el Ministerio de Trabajo en base a la resolución ministerial 840/2021 y aquí tú tienes que tomar en cuenta el periodo de prueba, ¿no? De los 89 días. Esto también es importante. Dentro de los 89 días tú puedes realizar una evaluación, no puedes, debes realizar una evaluación para ver si ratificas a esta persona en su cargo o le das una carta de agradecimiento exponiendo los motivos por los cuales tú ya no vas a contar con su servicio. Eso también es importante, no simplemente decir muchas gracias por tu tiempo, no. Tienes que necesariamente tú
y explicar que ha habido una mala evaluación por X o Y motivos y que tú ya no vas a necesitar de estos servicios. Entonces, esto simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que es el contrato a plazo fijo. La estructura como tal es bastante parecida, pero hay una diferencia abismal entre el primer y el segundo contrato. Entonces, vamos a pasar al contrato a plazo fijo con la explicación correspondiente. Nosotros cuando hablamos del contrato individual de trabajo a plazo fijo, debemos entender que este tipo de contratos en realidad tienen una característica muy especial. Y en realidad ya habíamos más o menos ayer establecido cierta manera de diferenciar, ¿no? De cuándo debo yo realizar un contrato laboral o un contrato de servicios. Entonces, cuando hablamos de los contratos laborales, hablamos de tareas propias y permanentes. Cuando son contratos a plazo fijo, perdón, cuando son contratos a plazo indefinido, hablamos de tareas propias y permanentes de una empresa. Cuando hablamos a prestación de servicios, no hablamos de tareas ni propias ni permanentes, pero cuando hablamos de contratos fijos, a contrato a plazo fijo, hablamos de tareas propias y no permanentes. Entonces, esto también es una diferencia. Es contrato laboral, sí, yo necesito contratar a una persona por 89 días, por decirles, o por 180 días. Y alguien me preguntará por qué. ¿Cuándo normalmente yo puedo aplicar un contrato a plazo fijo? Cuando estoy realizando, por ejemplo, la sustitución de una madre gestante, ¿no? Que por norma tiene 45 días antes y 45 días después para poder utilizar la baja por maternidad. Ojo que hay una nueva normativa que ya no te obliga a utilizar los 45 días antes, sino que tú puedes utilizar los días que tengas antes de que esta persona dé a luz, esta madre gestante dé a luz, y esos días que no has utilizado lo vayas a acumular, digamos, a los 45 días posteriores. ¿Por qué sale esta normativa? Porque no se podía a veces calcular estos 45 días antes, porque obviamente los nacimientos no los puedes controlar al 100%. Pueden existir N situaciones donde tú no has utilizado 45 días, has utilizado 15, has utilizado 20 y por lo tanto pierdes los otros 25. Esta nueva normativa prevé que los días que no has utilizado los puedas llevar a los posteriores al nacimiento. Si has utilizado solamente 15 días de esos 45, esos 30 que tienes que te están sobrando los puedes llevar a los 45 posteriores y suman 75. ¿Me entienden? Entonces, este tema también ya se ha regulado. Es interesante esta norma. Y eso simplemente para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque hay empresas que necesitan sustituir trabajadoras, ¿no? En este caso, personas que han dejado un espacio en la empresa y que por un tiempo requieren que otra persona se haga cargo o contratan una persona que se haga cargo. Para eso son los contratos individuales de trabajo a plazo fijo. ¿No? Tiene esa, en realidad tiene esa génesis, tiene ese objetivo. ¿Por qué les digo? Entonces, por ejemplo, en los antecedentes, lo mismo. Pones la empresa, pones quién, empleador y trabajador. La normativa aplicable, Ley General del Trabajo, decreto reglamentario, manual de funciones, programa de seguridad y salud en el trabajo, documento de trabajador a declarar recibir, conocer que forman parte de este contrato, no se descarta la entrega de otros reglamentos, políticas institucionales. Ahora, esta es la parte importante. Justificación del contrato a plazo fijo. La resolución administrativa 650, quebrado 2007, de 27 de abril del año 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, regula que se permiten contratos a plazo fijo que serán refrendados mediante una verificación por la Dirección General de Trabajo, las jefaturas departamentales o regionales de los siguientes requerimientos que deben ser, por ejemplo, adjuntados por el empleador a los contratos como anexos. A. Para el caso de suplencia se debe señalar en nota expresa el nombre del trabajador sustituido o al que se suple en sus tareas, adjuntando copias de bajas médicas, licencias, declaraciones en comisión o situaciones análogas, especificando el tiempo por el cual será sustituido. B. Para el caso de necesidades de temporada extraordinaria de productos o servicios, contratos de obra, prestación de servicios, el empleador debe adjuntar las copias de los contratos, pedidos, planificación de producción, campañas de servicio, etcétera. Un ejemplo claro es una de las empresas que también cumple con todos estos aspectos es Tigo. Entonces tienen temporadas altas
obviamente, temporada alta, perdón, a fin de año, más o menos unos 2 o 3 meses, donde realizan mayor publicidad, ¿no? Tienen gente que se encuentra justamente realizando este servicio y los contratan de manera temporal. Entonces, más o menos, tenemos que entender que este tipo de contratos, si bien tienen una vinculación laboral, tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, no aplicaría una inamovilidad laboral cuando nosotros, una inamovilidad laboral por madre gestante o padre progenitor, si sabemos una fecha de inicio y una fecha de conclusión. No lo digo yo, hay sentencias constitucionales que han modulado estos aspectos. En contratos de esta naturaleza que tengan fecha de inicio y fecha fin, no existe el tema de la inamovilidad laboral. Pero también simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta. Oh, dice que una nota expresa el empleador en la que declare que la actividad siendo propia es temporal y extraordinaria. Nota que será considerada como declaración jurada, reservándose a la autoridad administrativa la facultad de verificar lo declarado. La misma documentación de declaración será solicitada cuando el empleador alegue que la actividad no es propia ni permanente, ¿no? Para el caso de organizaciones o entidades cuya fecha de cierre o conclusión de actividad se encuentra predeterminada. Dice las copias de los programas, convenios, contratos suscritos. Contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no durará más allá de un año. Podrá ser renovado por una sola vez siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de la renovación, que en ningún caso excederá por más de un año. Entonces, para que se entienda, en este caso, no puede existir un tercer contrato a plazo fijo. Existen máximo dos. Por eso aquí se dice que máximo vas a volver a ampliar una única vez por un año. Entonces tienes dos contratos a plazo fijo. El tercero se debe volver necesariamente indefinido. Decreto Ley 1687, si no me equivoco, es el artículo número 2. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que entender cuándo utilizar un contrato a plazo fijo, cuándo utilizar un contrato laboral a plazo indefinido, cuándo utilizar un contrato de obra, que es lo que voy a explicar posteriormente, y cuándo y el modelo también del contrato de servicios, pero estamos entendiendo el concepto, ¿no? Sabemos por qué necesitamos nosotros establecer un contrato a plazo fijo, que debe ser por escrito y debidamente refrendado. Dice al presidente la señora Tantos, titular del cargo de esta entidad administrativa, ha pasado a ocupar un puesto temporal diferente durante un periodo determinado, meritando la contratación de una suplente para dicho cargo. Por lo precedente, se ha visto por conveniente la suscripción del presente contrato a plazo fijo con la trabajadora asignante en la posición de asistente administrativo, ¿no? Por lo presente, en estricta obediencia a la antedicha resolución administrativa 650/2007, se deja constancia que para autorización y refrendación de este contrato se remitirá al Ministerio de Trabajo conjuntamente este contrato en anexos documentos que demuestren la necesidad de contratación de personal a plazo fijo para labores propias y no permanentes de la organización empleadora. Dice objeto del presente contrato de fecha tanto y estableces. Tienes una fecha de inicio y una fecha fin. Desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017, la trabajadora se obliga a desempeñar las funciones de asistente administrativa, siendo sus horarios los determinados en la descripción del cargo y responsabilidad. Si hubiera necesidad, no se descarta una posibilidad de recontratación mediante el mismo contrato u otro diferente aspecto que el presidente es desconocido. Dichas funciones no son privativas de que la trabajadora se dedique a terceras actividades laborales fuera del horario de trabajo de este contrato, siempre y cuando no sea el otro empleador el mismo rubro que el empleador, aunque será obligatorio que la trabajadora informe en detalle de antemano por escrito de su intención de vinculación con otro empleador. Esto ustedes lo pueden cerrar o lo pueden mantener así. Cuando digo cerrar, le pueden prohibir al trabajador realizar cualquier otra actividad remunerada. Pueden hacerlo. O como pueden dejar la posibilidad de que pueda realizar trabajos fuera del horario laboral. Esto es potestativo de usted. Remuneración, como les había manifestado, necesariamente es mínimo. Nadie puede ganar menos de 2.362 bolivianos. Periodo de prueba, por ser un contrato a plazo fijo, la trabajadora no estará sujeta a término de prueba, por si acaso. Y aquí hablamos de los derechos, percibir un salario, estar afiliada al seguro. Porque, ojo, por más que tú contrates a una persona por 2 meses, le corresponde el seguro, le corresponde el pago de aportes, ¿me entienden? Entonces, por eso también es importante que sepan en qué momento van a utilizar qué tipo de contrato y para qué. Dice obligaciones de la trabajadora, cumplir estrictamente con la descripción del cargo. Estos obviamente son aspectos que ustedes lo pueden leer, lo pueden añadir, lo pueden utilizar sin ningún inconveniente y no vale la pena exponerlo acá. Lo que yo quería era que se entienda el concepto de cuando yo voy a necesitar un contrato a plazo fijo, es transferencias y comisiones. Hablo de estabilidad laboral. Por ejemplo, se respetará la estabilidad en el marco de duración de este contrato.
Si durante la vigencia de este contrato ocurriera una situación de maternidad-paternidad, se aplicará el decreto supremo 012 de 19 de febrero del año 2009, cuyo artículo 5 regula: la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra, salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. Entonces, cuando estás tratando de eludir esta norma, cuando le das un contrato de prestación de servicios en una tarea propia, permanente o propia no permanente, pero que sea propia del giro de la empresa. Entonces, cuando hay este tipo de contratos simulados, en términos laborales, no es más para el tema civil, pero también puedes utilizarlo para el tema laboral, son contratos simulados en este caso, donde tú estás tratando de encubrir una relación laboral, por lo tanto corresponde otorgarle el beneficio de inamovilidad, no solamente la inamovilidad. Ojo con esto. Cuando existe una madre gestante, un padre progenitor trabajando en una empresa, no solamente gozan de la estabilidad laboral, estamos hablando del contrato a plazo indefinido, sino también gozan de los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Son en realidad colaboraciones que otorga el Estado, ¿no? Para que la madre pueda desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente, pueda alimentarse de mejor manera y por lo mismo el menor gestante y el bebé cuando nace tengan ciertos beneficios que les va a justamente colaborar, ¿no? En el tema de poder alimentarse mejor, porque normalmente el subsidio es el prenatal, te lo dan en productos, ¿no? Está congelado en 2.000 bolivianos, te lo dan del quinto al noveno mes, 5, 6, 7, 8, 9, te entregan un vale, dan el Hipermaxi para que tú compres productos. Cuando nace tu hijo, es el subsidio de natalidad, te entregan 2.000 bolivianos en efectivo, un cheque, la empresa tiene esa obligación. Cuando el bebé ha nacido, durante un año, 12 veces consecutivas te entregan un vale por 2.000 bolivianos para que tú vayas a comprar productos al Hipermaxi. Y finalmente tienes el subsidio de sepelio, que cuando fallece el menor dentro del año, se le otorgan 2.000 bolivianos a la madre gestante o al padre progenitor. Son los cuatro tipos de subsidios. Y entonces, cuando hablábamos nosotros de hacer empresa en Bolivia, también hay que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros tenemos trabajadoras o trabajadores que estén en esta condición, fuera de no poderlos despedir, tenemos que otorgarles los subsidios. Y esto es una obligatoriedad. Entonces, por eso les digo, es bien complejo hacer empresa, pero es de obligatorio cumplimiento el tema normativo. Ahora. Dice, entre partes se entiende como causal de despido con causa justificada las determinadas por el artículo 16 y artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, que incluye el incumplimiento total o parcial del contrato laboral, que incluye evidencia de falta de idoneidad por el trabajo, desempeño deficiente de las funciones laborales encomendadas, o pérdida frecuente de mercaderías. Eso ustedes ya lo van analizando, ¿no? Van colocando ciertos aspectos, porque durante la duración de este contrato no los puedes despedir sin justa causa. Hay una estabilidad laboral dentro del periodo, ¿no? De inicio y de fin de este contrato. Entonces, hay una estabilidad laboral referente únicamente a las fechas, ¿no? Entonces, existe, no lo puedes despedir porque sí. Por lo tanto, si incurriese en alguna causal, sí tienes que realizar tu proceso interno y posteriormente despedirlo. Dice propiedad de los resultados obtenidos por la trabajadora, es tema netamente como propiedad intelectual, tienes las prohibiciones, dice incumplir el contrato laboral, presente incluye descripción de cargo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o incurrir en tenencia, consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes durante horarios de trabajo, incurrir en subordinación específica, contraer obligaciones con otras entidades a nombre del empleador, y uno va colocando. Finalmente, la documentación, ¿no? Nombre completo y cualquier otro dato más referente también a sus hijos. Es examen postocupacional. Estos exámenes tú los realizas para saber en qué condiciones estás dejando de trabajar. El Código de Seguridad Social te habla de los exámenes preocupacionales y de los postocupacionales, o algunos también que se pueden desarrollar cuando se está trabajando todavía. Entonces, ¿cuáles son estos exámenes preocupacionales? Son los exámenes que te realizan para que tú puedas realizar la afiliación a cualquier seguro de salud, ¿no? Y las postocupacionales son las que realizas cuando has terminado justamente tu vinculación laboral y necesitas saber en qué estado de salud estás dejando justamente el trabajo. Entonces, esto obviamente se realiza en aquellos trabajos que pueden revestir algún tipo de riesgo para la salud, ¿no? Un riesgo que pueda desencadenar alguna enfermedad. Entonces, también es bueno que exista un examen postocupacional. Entonces, este es el segundo tipo de contrato laboral. Vamos a pasar al tercero, ¿no? Entonces, para que se entienda, no vamos a redundar en aspectos que ya hemos hablado dentro de los contratos a plazo indefinido. Entonces, el tercer contrato que yo quiero explicarles ahora es el contrato de obra, que tiene una característica muy similar al contrato a plazo fijo, pero tiene obviamente particularidades. Entonces, por ejemplo, acá el contrato de trabajo a conclusión de obra o proyecto
Tiene evidentemente una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero tiene completamente otro concepto. ¿No? En este caso, lo mismo, ¿no? La parte es contratantes y tienes la parte empleadora, la parte trabajadora. Y aquí me gusta enfatizar lo siguiente. Dice, conste por el presente contrato de trabajo a conclusión de obra, el cual es suscrito conforme a la Ley General del Trabajo, Decreto Ley 16.187, Resolución Administrativa 650/2007, emitido por el Ministerio de Trabajo, y normas sociales conexas, que será debidamente visado, refrendado por el Ministerio de Trabajo. El término correcto es refrendado. Hay colegas que utilizan el término visado, entonces es un tema más de conocimiento normativo, refrendado es lo correcto. Bueno, entonces aquí yo empiezo a decir, bueno, estoy sujeto a la Ley General del Trabajo, Decreto Ley 1687, Resolución Ministerial 650, quebrado 2007. Por lo tanto, entonces empiezas a desarrollar el contrato y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Antecedentes. El empleador se dedica a obras de construcción en Bolivia. En ese marco se adjudicó la obra proyectos, construcción, pavimento rígido, vías, en un plazo de 16 meses, dentro del cual requiere contar con personal administrativo idóneo para el cumplimiento del mismo. Dicho proyecto consiste en dar cumplimiento al Plan Maestro de Vialidad 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, buscando una mejora en la accesibilidad, circulación vehicular y solución definitiva al estado de nuestras vías municipales. La necesidad de intervenir varios tramos en nuestro municipio en un periodo de tiempo óptimo que permitirá a la alcaldía la ejecución de pavimentación en los distritos tantos y que tiene una vigencia aproximada de 16 meses, sujeta a variación de acuerdo a las características del proyecto citado, situación que genera una temporalidad específica que configura la constitución de relación de obra con los trabajadores que participan de manera eventual dentro de dicho proyecto. Entonces, primera característica, debe necesariamente tratarse de una empresa que realice algún tipo de obra o proyecto. Normalmente son empresas constructoras las que se dedican a este rubro, las únicas que podrían de alguna manera eh, poder realizar el refrendado de este tipo de contratos. Y se explica, ¿no? Que se han adjudicado un proyecto y tú debes justificar, o sea, no es solamente que lo pones en antecedente, tú le tienes que llevar esto al inspector de trabajo para que verifique que evidentemente la empresa que está contratando este personal de manera eventual hasta concluir la obra está completamente respaldado y no es algo que el empleador busque en realidad para poder rehuir a las obligaciones laborales. Y no se trata en realidad de que tú no le tengas que pagar su sueldo por año trabajado, que no le tengas que dar sus vacaciones, que no tengas que dar sus duodécimas. Pasa por el tema del desahucio. ¿Por qué hablamos de un contrato a plazo indefinido y un contrato a plazo fijo y un contrato de obra? Por el tema del desahucio. El desahucio, cuando se despide intempestivamente una persona, corresponde al pago de 3 salarios extras. Entonces, por qué yo analizo el tema de si necesito una persona para cierto tiempo y cierto trabajo y yo lo justifico para no tener que pagar un desahucio? Ese es el concepto en realidad que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar los tres tipos de contrato? Entonces, por ejemplo, mi persona, cuando ha sido contratado para el proyecto del tren metropolitano del año 2018, mi fecha de inicio era en si no, 13 de marzo, creo, del 2018, y la fecha de finalización de mi contrato de obra era cuando se concluía la segunda fase justamente del proyecto del tren metropolitano. No había una fecha específica, pero había una condición, y esa condición era concluir justamente esta etapa. Y para que se acredite esta conclusión, se tenía que entregar al Ministerio de Obras Públicas a través de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, que era una institución pública aquí en Cochabamba, te entregaba un certificado de conclusión de obra, conclusión de fase. Entonces, con eso procedían a la desvinculación para no pagar desahucio. Entonces, ahí es donde radica en realidad la diferenciación. Obviamente, cuando hablamos de empresas que se dedican al rubro de la construcción, entendemos que no trabajan todo el año, no trabajan todo el tiempo, trabajan por temporada. Entonces, este contrato de obra se entiende por la temporalidad y el tipo de trabajo que se tiene que realizar. Entonces, entendamos esto de la manera como tiene que ser para que se pueda elaborar a partir de este conocimiento que ustedes van a tener un buen contrato. Ustedes van a tener los modelos, como les digo, más o menos requisitos, no hay inconveniente con el Ministerio de Trabajo. Les digo más o menos requisitos porque hay ciudades donde los inspectores de trabajo tienen algunos criterios un poco más cerrados, otros un poco más amplios, pero en general los requisitos deberían ser uno solo. Pero hay lugares que me ha tocado alguna vez realizar algún tipo de refrendado en Santa Cruz y tienen otro tipo de requisitos que no necesariamente se encuentran en la norma, pero hay que cumplir. Entonces, objeto dice. El empleador, bajo los términos y condiciones que se estipulan en el presente contrato, en observancia a la resolución administrativa 650, quebrado 2007, de 27 de abril de 2007, emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Cooperativo, artículo 1 y tercero del Decreto Ley 1687, contrata los servicios del trabajador para que durante el periodo de contratación y durante la vigencia de la obra y proyecto descrito en la cláusula segunda del presente contrato,
desempeñe de manera extraordinaria, ocasional y esporádica las tareas de administrador del proyecto. Por ejemplo, en lugar de Cochabamba, obligándose conscientemente el trabajador a cumplir esas funciones de acuerdo a la naturaleza y propósito de los mismos, señaladas en su manual de funciones, que el trabajador declara conocer y dentro del marco de las directrices e instrucciones que al efecto le imparte el empleador, así como políticas, procedimientos, manuales corporativos del empleador para realizar su trabajo con la facultad responsable inherente a su función, existiendo la misma obligatoriedad de cumplimiento para cualquier manual, política, procedimiento, documento institucional. ¿Para qué hago todo esto nuevamente? Repito, para que no tenga un solo documento que respalde lo que yo le estoy instruyendo al trabajador, sino que también tenga algunas otras herramientas más cuando tenga que asignar algún otro tipo de tarea. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso está tanto bollo con las políticas, procedimientos y manuales. Dice, la presente relación laboral se basa en las características de temporalidad ocasional y tarea esporádica que posibilitan la existencia legal del presente contrato, cuya vigencia está sujeta a la finalización de la obra y proyecto descrito en la cláusula segunda del presente contrato. Dicho aspecto es de pleno conocimiento del trabajador, con las consecuencias legales establecidas en la resolución administrativa 650/2007, de fecha 27 de abril de 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, Desarrollo y Cooperativas, además del artículo 3 del Decreto Ley 1687. Entonces, a partir de lo que acabo de manifestar y estamos entendiendo nosotros, es que, por ejemplo, no podría existir una reincorporación cuando se ha concluido un proyecto. ¿No? No podría existir, pero siempre y cuando tu contrato de obra esté debidamente refrendado. ¿Qué sucede con las empresas constructoras? Por lo menos con algunas que he atendido cuando han tenido problemas de esta naturaleza, no les hacían contratos. Sus trabajadores, todos sus trabajadores no tenían contrato. Entonces, cuando tú no tienes contrato, no quiere decir que no existe una relación laboral. Ojo con eso. O sea, el hecho de yo alegar demencia, yo empleador, digo, no, no sabía, no me exime del cumplimiento normativo obligatorio, ni de la relación laboral, porque la relación laboral se presume verbal a plazo indefinido. Cuando no tengo un documento escrito debidamente refrendado, la relación se convierte, ¿no?, en verbal a plazo indefinido. ¿Con qué consecuencia? Cuando yo termine el proyecto, tengo que pagar desahucio. Entonces, obviamente en un escenario ideal, les estoy hablando cuando las empresas constructoras, por ejemplo, realizan trabajos con el Estado obliga a estas empresas al cumplimiento tributario, cumplimiento normativo tributario, cumplimiento normativo laboral y de medio ambiente. Dentro del cumplimiento normativo laboral hay una exigibilidad por parte del Estado de que la empresa presente planillas mensuales de pago de salarios, finiquitos, aguinaldos, dotación de EPPs, que son equipos de protección personal, cumplimiento de la ley de higiene y seguridad ocupacional. Por lo tanto, y ojo, para cerrar un proyecto con el Estado, tú no puedes tener procesos laborales abiertos. Caso contrario, el Estado puede negarte al pago hasta que tú le cumplas a tu trabajador. Lo que no ocurre en el ámbito privado, cuando hay relación entre personas particulares, no con instituciones públicas, No battery. es bien Please complicado. charge. Es complejo el tema en el sentido de que no se va a poder, mm, en realidad, eh, bajo ningún aspecto, poder tratar de obligar a la empresa a que se realice un pago. Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo únicamente Power off. lo que va a realizar es, mil disculpas, maquinitas nuevas no tienen una muy buena funcionalidad. Denme un segundito, por favor. De compartir, les voy a volver a explicar. Ya, ahora sí. Entonces, cuando hablamos un poquito de este tema, cuando estamos justamente tocando el tema entre privados, el Ministerio de Trabajo no puede obligar a aquel empleador, aquel constructor que ha contratado personal, ha terminado y no les ha hecho contrato, no les ha hecho nada y los bota. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Va al Ministerio de Trabajo, les dice, no me han pagado mi sueldo, no me han pagado mis beneficios, no me han pagado mi desahucio. El ministerio lo único que puede hacer es citar a la empresa para que la empresa pueda tratar de negociar. Son tres citaciones que realizan, ¿no? Son justamente para algún tipo de conciliación. Aquí tengo una consulta del iPhone de Sedin, dice. A ver, espero me permitan el audio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Dígame, por favor. Doctor, aprovechando justo lo que acaba de tocar usted, yo tengo un caso exactamente como el que usted menciona, de una empresa constructora y todo, justo como usted menciona. Me Ya, llamó mucho la atención, doctor, que el empleado, seguramente tratando de aprovechar, no sé si beneficiarse o no, dejó la primera notificación en un día inhábil, la segunda igual, ya, y le cuento que la tercera que nos llegó el día jueves, creo, o viernes a la empresa,
viene con una conminatoria del Ministerio del Trabajo de que si no se hace presente, puede ser sujeto de multa por entorpecer el trabajo del ministerio. Por supuesto que yo discrepo totalmente porque en ningún momento el no asistir puede representar un entorpecimiento, digamos, a las funciones del ministerio, porque el ministerio al final emite su informe por la vía conciliatoria y señalará que no se hizo presente a la empresa. Pero quisiera saber su opinión, por favor, doctor. Claro que sí, le Gracias, muy agradezco mucho, gentil. querido doctor. Encantado, gracias a usted por la consulta. Comparto plenamente su criterio. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Trata de obligar, ¿no? Trata de obligar a las empresas a conciliar y no tienen potestad ellos para imponer sanciones, menos por entorpecimiento. ¿Cuándo corresponden las sanciones? Posterior a una inspección técnica y una inspección laboral. Únicamente esos son los momentos donde el Ministerio de Trabajo te puede, entre comillas, sancionar, porque ojo que ese procedimiento también está mal. Y justamente una resolución ministerial, creo que es del año 2016 o 17, que norma las inspecciones técnicas y las laborales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, a usted lo han citado, usted trabaja con la empresa constructora y el Ministerio de Trabajo va a hacerle una inspección de los documentos legales o del cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Después de un procedimiento corto, ellos emiten un informe al jefe departamental donde indican una cantidad de multas por incumplimiento de alguna cuestión que ustedes no tengan a la mano o no hayan podido descargar en su momento porque es un procedimiento. Pero para que el Ministerio de Trabajo realmente te multe, no existe ningún procedimiento, menos el de no presentarse a las tres citaciones. ¿Por qué? Porque únicamente ellos pueden tratar de conciliar. Entonces, por esa parte, querido doctor, no se preocupe, no pueden multarlos. Cualquier multa es ilegal, pasible a procesos administrativos, justamente por mala aplicación de la normativa. Entonces, por esa parte no hay mucho inconveniente. Claro que hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. ¿Qué sucede? Que los del Ministerio de Trabajo se agarran con uno. Y ya le digo, doctor, el tema de las inspecciones técnicas y laborales son bien complejas. La mayoría de las empresas trata de cumplir, pero no muchas pueden cumplir con todo. Y ojo con esto, si ustedes pertenecen a una empresa constructora y por algún motivo en algún momento quisieran trabajar con el Estado y tienen procesos abiertos, esto va a saltar en la Contraloría General del Estado y puede que se les vaya a caer algún tipo de proyecto. Entonces, esto simplemente por comentario para que ustedes lo tomen en cuenta. Después, el Ministerio de Trabajo no puede hacer absolutamente nada más que eso. Dice Char, doctor, supongo que en una audiencia de conciliación tenemos que identificar si las citaciones para conciliación y el inspector del trabajo trata de llevar la infracción a ley social. Claro que sí, en realidad no puede existir una infracción a ley social determinada por un inspector de trabajo sin previa inspección técnica o laboral. Las infracciones a las leyes sociales se encuentran determinadas en el Código Procesal del Trabajo, su procedimiento, que nacen en realidad de las inspecciones técnicas y las inspecciones laborales. Voy a hablar unos 5 minutitos, por favor, para que se entienda bien. El Ministerio de Trabajo tiene toda la potestad de realizar inspecciones tanto eh, técnicas como laborales, ¿no? La inspección laboral significa que un inspector de trabajo con un memorándum debidamente firmado por el jefe o jefa departamental, depende de donde ustedes se encuentren, ordena que este inspector se presente a la empresa para hacer la verificación de la inspección laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es la inspección laboral? Revisa si tienes NIT, si tienes matrícula de, no, si tienes NIT, perdón, si tienes testimonio de constitución, si tienes poder, si tienes contratos visados, si tienes contratos visados con extranjeros, contratos con nacionales, si pagas subsidios, si tienes finiquitos, si has pagado aguinaldo y varias cuestiones netamente documentales, ¿no? Ese es el objetivo de la inspección laboral. ¿Qué pasa si yo no tengo a la mano estos documentos? Me dan 5 días hábiles para que yo vaya y presente al Ministerio de Trabajo. Ellos realizan una revisión de esto y empiezan a contrastar qué tengo y qué no tengo. Y lo que no tenga, va a derivar en una multa, en un informe. Entonces, este informe tiene que estar debidamente documentado por el inspector y que diga qué infracciones se han cometido. Y esas infracciones se le otorga un valor, de acuerdo a la resolución ministerial 850, creo, una normativa de esas que te impone sanciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esas famosas infracciones a leyes sociales derivan de las inspecciones, pero la única forma que tienen de cobrarte es a través de un proceso judicial. Doctor, dice Verónica Rojas, buenas noches. Doctor, en base a que el inspector hará la verificación laboral o técnica. Tienen una normativa, señora Verónica. Si no me equivoco, es una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo. Deme un segundito. Me gusta ser un poco preciso en estos temas. Deme un segundito. Tengo presentaciones de esto, simplemente para decirles el número de resolución.
Hay una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo que a ellos les faculta. La resolución ministerial 613 quebrado 2017 de 25 de julio de 2017 le otorga la potestad al Ministerio de Trabajo para poder realizar estas inspecciones técnicas e inspecciones laborales. ¿Cuál es la más compleja de toda? La técnica. La inspección técnica es una inspección que se realiza para verificar el cumplimiento de la ley de higiene y seguridad ocupacional. Uf, es bien compleja desde el punto de vista de que para las empresas de servicios industriales es importante el cumplimiento normativo en este aspecto por protección al trabajador, necesariamente. ¿Por qué protección al trabajador? Porque si perteneces a una empresa constructora, tus trabajadores tienen que tener un equipo de protección personal. Tienen que tener lentes, tienen que tener casco, tienen que tener barbijo, tienen que tener protector auditivo, tienen que tener una ropa adecuada, tienen que tener botas, guantes, etcétera, etcétera. Y hay una obligatoriedad de dotar de estos equipos de protección personal 2 veces al año, ¿no? Entonces, pero ojo que también hay inspecciones técnicas para las oficinas, existe. Entonces, esa resolución ministerial 613 que ahora 2017 es la que faculta al Ministerio de Trabajo realizar las inspecciones. Claro que sí, con mucho gusto, es la 613 quebrado 2017. Revisiones técnicas y laborales. Seguramente vamos a tener algún cursito de estas inspecciones y con todo gusto ahí les voy a poder exponer a mayor detalle. Ahorita simplemente de manera general es la 613 quebrado 2017 de 25 de julio de 2017, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que el Ministerio de Trabajo puede sin ningún inconveniente realizar las inspecciones. Entonces, volviendo a la consulta que realizaba hace un momento, una de las participantes, el inspector de trabajo no te va a multar, no te va a decir, tienes una infracción social porque a mí me da la gana. No, no se puede. Tú te presentas a la audiencia de conciliación y si no quieres conciliar, no concilies. No hay una obligatoriedad de conciliar. Ojo, con los beneficios sociales, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso también. ¿Qué pasa cuando tú has despedido injustificadamente a un trabajador? Te puede llegar una citación en base a la ley 1468 solicitando reincorporación o pago de beneficios. Eso es otra cosa, por si acaso, y eso también voy a explicar. Pero cuando ustedes están hablando de simplemente pago de salarios, de vengados, pago de beneficios sociales, indemnizaciones, tienen que leer muy bien por si acaso, porque la 1468 también puede ir por una reincorporación. Entonces, ahí solamente tienes una audiencia. Si tú no lees bien y te confundes y no vas a tu audiencia por la 1468 por reincorporación, tu trabajador va a reincorporar, o sea, va a volver reincorporado con el pago de salarios de vengados. Entonces, mucho cuidado con la lectura de las citaciones que entrega el Ministerio de Trabajo. Pero les vuelvo a repetir, nadie los puede obligar a conciliar y nadie los puede sancionar por no asistir a las tres citaciones, por si acaso. No hay una norma que faculte al Ministerio de Trabajo a multar a nadie cuando hay inasistencia. Seguramente en algún momento van a tratar de hacerlo, pero tampoco van a poder porque esto, cuando hay un tema de no pago de salarios, de desahucios, tiene que necesariamente irse a la vía judicial porque tiene que determinarlo un juez. El Ministerio de Trabajo no puede ser ni juez ni parte en algunas cosas. En algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, en el tema de los pagos de salarios, porque pueden ocurrir N situaciones. Y como les vuelvo a decir, la mayoría de las empresas en nuestro país son informales. El trabajo es informal, lastimosamente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento normativo es complejo, es bastante, inclusive es muy caro, si quieren verlo así, ¿no? O sea, un empresario paga un montón de cosas. No les digo que por esto incumplan, no traten de cumplir dentro de las posibilidades, pero cuando vayan a ser empresa, tomen todos estos aspectos en cuenta. Las empresas que normalmente cumplen con todo son los bancos, ¿no? Los bancos es el mejor ejemplo de una empresa que cumple con absolutamente todo, incluyendo todos los beneficios que tienen los trabajadores más pago de primas, por ejemplo, ¿no? Que el pago de prima se realiza cuando la empresa obtiene utilidades. Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, volvemos al contrato. Estamos hablando justamente de cuándo nosotros tenemos que utilizar un contrato de obra. Entonces, ya hemos visto más o menos y hemos también señalado qué sucede cuando yo no realizo el refrendado del contrato. Si yo no realizo el refrendado del contrato, es un contrato verbal a plazo indefinido, por lo tanto, corresponde el pago del desahucio. Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando del ejemplo de las empresas privadas. Nadie me puede obligar a pagar lastimosamente, digo, en el caso del trabajador. Entonces, ¿qué hace el trabajador? El pobre tiene que, primero, conseguirse un abogado. Segundo, tiene que peregrinar en los juzgados hasta que una autoridad judicial en la ciudad de Sucre, puede ser un vocal de sala social, sala laboral, social, administrativa, la que determine que se ejecutore una sentencia, ¿no? Que ya ninguna otra autoridad pueda revisar este fallo, pero esto puede ocurrir después de 8 años.
Lastimosamente es así. Entonces, hay empresas que realizan este tipo de mala práctica, digo yo, porque a la larga te terminas acumulando problemas, ¿no? He tenido conocimiento de alguna persona que tiene una empresa y a la fecha debe tener más o menos procesos laborales por 1,5 millones de bolivianos, más o menos, entre haber despedido trabajadores y nunca haber realizado el pago y tiene mandamientos de apremio prácticamente cada semana. Entonces, si tú no puedes ubicar al empleador, igual es complejo. Pero ¿cuál es la consecuencia de dejar que esto pase? Que en algún momento se va a acumular y te van a meter a la cárcel porque no has pagado lo que te corresponde. El tema es el tiempo, ¿no? Ya habíamos hablado, ya habíamos criticado eso el día de ayer. Ahora dice el plazo. El presente contrato de trabajo es pactado a conclusión de obra proyecto, siendo computable a partir del 18 de marzo de 2022, fecha en la que se inicia la prestación de los servicios temporales con vigencia hasta la conclusión de la obra y proyecto descrito en la cláusula segunda del presente contrato, culminación después de la cual el presente contrato quedará extinguido de pleno derecho sin necesidad de preaviso u otro requisito previo. Voy a hablar del preaviso más adelante. No pudiendo de ningún modo por ninguna causa aducirse reconducción del mismo. Entonces, no puedes tú solicitar una reincorporación cuando ya se ha concluido un proyecto. ¿Qué nos ha pasado? Mi persona formó parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el año 2020, el año de la pandemia. Entonces, imagínense lo complicado que era reincorporar, tratar de reincorporar trabajadores cuando las empresas habían cerrado. Era bien complicada, una situación tremenda. Teníamos audiencias prácticamente cada 15 minutos con 100 personas, 200 personas. Y obviamente la pandemia, bueno, ha sido una crisis a nivel mundial, pero ahí es donde hemos empezado a tratar de normar ciertos aspectos. Entonces, ¿qué haces tú cuando no hay empresa donde reincorporarte? ¿No? Obviamente nuestra normativa ha introducido las empresas sociales, que los trabajadores se hagan cargo de la administración de las empresas. Ok, los dueños decían, aquí tienen la empresa, háganse cargo ustedes. Pero en la realidad era muy complicado, ¿no? Entonces, si no tienes dónde reincorporar, no puedes reincorporar. Lo mismo pasa con los contratos de obra. No tienes dónde ir a trabajar porque ya no tienes proyecto. Entonces, para tener el conocimiento necesario de saber qué tipo de contrato, entonces entendamos esas características de cada uno de estos tipos de contrato, que son los más usuales. Estos que ustedes van a ver, que están viendo ahora, son los que más se utilizan. Y este es pero propio de una empresa constructora, ¿no? Hablamos de la remuneración, hablamos de la jornada de trabajo, dice ejecución de labores del trabajador tendrá lugar en forma diaria, en días hábiles, laborales, en días no laborales, cuando corresponda, cuando su presencia sea requerida en fuente laboral, conforme al artículo 46 de la Ley General del Trabajo, jornadas que puedan ser extendidas en el marco de las previsiones contenidas en el artículo 50, puedes extender y pagar horas extra. Entonces, tú vas colocando aquellas cláusulas que consideres importantes incluir en tu contrato. Tienes las obligaciones laborales, responsabilidades específicas, que son, puedes poner las que tú quieras dentro del marco de lo legal. Obviamente no puedes obligar a hacer cosas que no corresponden. No le puedes, por ejemplo, contratar un abogado y mandarlo a, no sé, a realizar tareas de ventas. Ese tipo de inconsistencias no las puedes hacer. Lo que puedes hacer es ampliar funciones dentro del marco del trabajo que puede realizar una persona. No darle tareas que no correspondan, no darle tareas pesadas, no darles tareas de imposible cumplimiento. Y quiero llegar a un punto muy importante. La resolución 196 que habrá 2021 es la resolución ministerial que rige, que norma, perdón, el acoso laboral en las mujeres, en las instituciones públicas y en las empresas privadas. Entonces, ¿por qué hago alusión de no dar trabajos de esta naturaleza para tratar de cansar a las trabajadoras? A las trabajadoras, por si acaso. Esta norma protege únicamente a las mujeres, los varones no tenemos esta protección. Entonces, ustedes, si algún momento alguien les ha dicho que traten de cansar a una trabajadora, tengan en cuenta que hay una resolución ministerial que prohíbe el acoso. Entonces, cuando lo que sucedía normalmente era que le recargaban de trabajo, le daban tareas que no le correspondían, le dabas horas extras sin motivo, trabajos que no tenía que hacer, la andabas molestando. Entonces, a partir de justamente esta resolución ministerial, este tipo de cuestiones están prohibidas en las mujeres. En los varones entonces, esta normativa del Ministerio de Trabajo ha nacido en virtud de la Ley 348, que es la ley de protección contra toda forma de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Esto también para que lo tengan en cuenta, es bueno siempre conocer esto, para que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de elaborar los contratos o al momento de asesorar a las empresas. ¿Qué sucede normalmente? A veces los que manejan las empresas son muy viscerales, muy hormonales y tienden a tomar malas decisiones. Entonces, entre esas malas decisiones está esto de darle una cosa que no tiene que hacer, dile algo que no pueda cumplir, molestarla de esto, entonces no lo hagan con las trabajadoras, por favor. Con los trabajadores tampoco, pero con las trabajadoras más que con los trabajadores. Ahí fan de buenas noches, ¿qué número de resolución? Es la 196 quebrado 2021. Ahorita vamos a ver. La de acoso laboral. Voy a anotarlo acá mejor. Acoso laboral para mujeres. Resolución ministerial 196 quebrado 2021.
Inspecciones técnicas laborales, 613 quebrado 2017. Ya, entonces para que lo tengan ahí. Ya tienes las prohibiciones específicas, tienes las obligaciones del empleador y derechos del trabajador, lo que habíamos hablado, extinción o resolución, entonces igual lo mismo. O sea, durante este periodo de tiempo no quiere decir que tú tengas que mantener un mal trabajador, por si acaso. Si tienes causal de despido, tienes que hacer tu procedimiento interno, necesariamente y proceder al despido. ¿Me entienden? O sea, sí, no necesariamente tienen que pasar este tiempo. Puede ser complejo, puede ser molestoso, pero hay malos trabajadores y esos también merecen una sanción propia de la información, obligaciones específicas de confidencialidad, tienes la cláusula de obligaciones laborales del trabajo relativas a manuales códigos, lo que ya habíamos hablado anteriormente, tienes uso de cámaras en el centro laboral. O sea, alguien me puede decir, pero ¿qué necesidad tienes tú de instalar cámaras en las construcciones? Hay una lógica. Tienes herramientas, tienes materiales, tienes equipos, tienes gasolina, tienes diésel, puedes instalar cámaras cuando se están realizando este tipo de tareas. Lo complejo es evitar que te roben esas cosas, ¿no? Porque como son, obviamente, cámaras tienen un costo bastante alto, entonces por lo tanto corresponde tener una protección, ¿no? Entonces, ¿y dónde corresponde? Obviamente, ¿no ve? Tiene las prestaciones a corto o largo plazo, domicilios, tolerancia a beneficios extralegales, viajes viáticos, vacaciones, corresponde por si acaso. A ver, si son 16 meses, el ejercicio es el siguiente. Yo tengo 16, igual lo vamos a ver mañana. Si yo estoy trabajando 16 meses, a partir del año, a mí me corresponde un año de vacaciones. Como yo voy a terminar mi vinculación 4 meses después de utilizar mis vacaciones, me corresponden duodécimas de esas vacaciones y vamos a hacer el cálculo el día de mañana. Licenciada Katia Villarreal, doctor, quedó pendiente la jurisprudencia sobre la no recontratación por despido. Ay. Recontratación por despido. Sí, sí, señora Katia, yo se los voy a hacer llegar, por favor. Eh, no sobre la no recontratación por despido con proceso interno. En realidad, el tema de la no recontratación por despido. A ver, quiero entender bien, señora Katia. Si puede levantar la mano, así conversamos un poquito, por favor. Yo había entendido otra cosa el día de ayer. Y así salgo de dudas y le doy la normativa que corresponde, por favor. Dice, en realidad, a ver, con el tema del proceso interno, corresponde que el Ministerio de Trabajo no lo reincorpore. No puede reincorporar. Eso es es un auto supremo, una sentencia constitucional. Si es esa la que me está hablando, sí. Esa sí se la voy a hacer llegar. O sea, las voy a hacer llegar a todos, perdón. Ahora, cuando me está hablando de no recontratación, o sea, cuando tenemos más de dos contratos, también sería bueno que me lo aclare. Le agradecería mucho, por favor, señora Katia, si le doy la normativa que corresponde. Dice aquí está, ¿no? Excepción a la inamovilidad laboral. ¿Dónde está? Excelente, perfecto. Yo se los voy a hacer llegar, no se preocupe, señora Katia. Entonces, excepción a la inamovilidad laboral de maternidad-paternidad. Si durante la vigencia de este contrato ocurriera una situación de maternidad-paternidad, se aplicará el Decreto Supremo 012 de 19 de febrero del año 2009, artículo 5 dice esta inamovilidad laboral. No se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra, salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de eso. No hay inamovilidad laboral cuando se trata de contratos a plazo fijo o contratos de trabajo por obra o temporal, que son eventuales. Tienes conflicto de intereses, alcohol y sustancias controladas. Aquí sí es más complicado, ¿no? Dice, queda estrictamente prohibida la producción, fabricación, posesión, almacenamiento, transporte, entrega, suministro, compra, venta, uso o consumo de alcohol o cualquier otra sustancia controlada de acuerdo a las provisiones contenidas en la Ley General de la Coca número 906 de 8 de marzo de 2017 y la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas número 913 de 16 de marzo de 2017, sancionados por el Estado Nacional de Bolivia, ya sean los vehículos de la compañía, así como en las áreas donde éste esté operando o tenga su base de operaciones, así como queda absolutamente prohibido presentarse a trabajar con niveles de alcohol, así como conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia controlada. Conducir 24 horas después de haber consumido cualquiera de estas sustancias por un tema de alcohol residual en la sangre. La transgresión de esta prohibición dará lugar a la conclusión o terminación de la relación de dependencia laboral de manera justificada en aplicación al inciso C del artículo 16 de la Ley General de Trabajo y el inciso C del artículo 9 de su decreto reglamentario, por cuanto constituye esta previsión de cumplimiento obligatorio para el trabajador, así como también para el empleador en la persona de sus ejecutivos, bajo el percibimiento de complicidad y despido del funcionario que en conocimiento de una falta a la presente cláusula no ponga en conocimiento el ejecutivo del empleador o en caso de que este último hiciera caso omiso de la misma. ¿Por qué la importancia de especificar esta cláusula que acabo de dar lectura? Porque en obra o proyecto
Si existe una situación de esta naturaleza, es catastrófica. Si tienes un trabajador que está drogado y maneja, puede ocasionar un accidente. Si está borracho y maneja, puede ocasionar un accidente. Entendamos que, por ejemplo, el límite permitido de alcohol en sangre es de 0,49, ¿no? Eso de acuerdo a las normas internas que tenemos, Código Nacional de Tránsito, su reglamento. De 0,50 para arriba, y esto ya es sancionable. Entonces, pónganse el caso de que tienes un trabajador que le ha sentido un tufo, perdón por el lenguaje coloquial, has sentido un aliento a alcohol y no has dicho nada a nadie. Entonces, esta persona maneja, ocasiona un accidente y no vas a poder activar tu póliza de seguro si el chofer estaba con alcohol en la sangre, por ejemplo. Uno, dos. ¿Qué pasa si hacen controles y se llevan el vehículo de la empresa, una camioneta? Tienes que pagar una multa, o bueno, pagar el trabajador la multa, pero tienes el perjuicio de tener que ir a sacar tu vehículo. Entonces, estas cuestiones tienen que ser necesariamente normadas de otra manera porque se trata de otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, este tipo en realidad, de cuidados es necesario tenerlos en este tipo de contratos. Tienes los herederos y finalmente la aceptación, ¿no? Entonces, esto a manera de una estructura del contrato de obra, ¿no? De conclusión de obra o proyecto. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es un poquito de la disertación que tenía. De un segundito, contratos de trabajo. Aquí estamos. Nos hemos quedado acá el día de ayer, antes de ingresar al contrato colectivo, una explicación bastante sencilla. Entonces ya habíamos más o menos visto. Teníamos presentación de diapositivas, desde la diapositiva. Tenemos como requisitos esenciales tareas a realizar de manera clara y específica, prohibiciones, horario de ingreso y salida, aceptación de incorporación manual, reglamentos circulares, causales de resolución de contrato que debe contener los aspectos contemplados, de acuerdo al tipo de contrato, requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolución ministerial 840 que 2021, del 9 de septiembre. Esto ya lo hemos visto, lo estoy simplemente mencionando. Ahora, de los tipos de contratos laborales, vamos a refrescar un poco la memoria. Contrato a plazo fijo indefinido, característica esencial, periodo de prueba de 3 meses, no hay plazo de conclusión. Contrato a plazo fijo que no requiere periodo de prueba, pero se pacta una fecha de inicio y una finalización. Contrato por obra o servicio que no requiere periodo de prueba, pero se pacta una fecha de inicio y una finalización que debe ser debidamente acreditada. Tenemos el contrato de aprendizaje y el de enganche. El contrato de aprendizaje, para que se entienda correctamente, es el contrato por el cual tú contratas a una persona no profesional que es recién egresado, que tiene interés en realizar ciertas tareas. Yo no aconsejo mucho hacer contratos de aprendizaje siendo tú una empresa privada porque es complicado. Tu pasante puede volverse tu enemigo en el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde he visto normalmente estos contratos de aprendizaje? En las instituciones públicas que tienen convenio con las universidades y estas pasantías, que tú las manejas a través de contratos de aprendizaje, les sirven a ellos para realizar algún tipo hay universidades que pueden inclusive acreditar algún aspecto importante, darle alguna mención honorífica, acreditar alguna materia, cosas de esa naturaleza. Y el contrato de aprendizaje se pacta para que una persona durante un corto periodo de tiempo en el día, 3, 4 horas al día, una persona que no es profesional, que es estudiante, vaya a realizar ciertas labores. ¿No? Y en las instituciones públicas esto se les paga un estipendio, señor, no es un sueldo, estipendio, que puede ser 500 bolivianos, reconociendo los pasajes. Y finalmente el contrato de enganche en realidad son contratos que se hacen, nosotros podemos llamar cuando subcontratas, cuando existían las subcontrataciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo conocimiento de que se realiza algún trabajo esporádico, temporal en algún lugar y empiezo a reclutar gente. Agarro 10 personas y 10 personas las pongo en una empresa y a mí me pagan, yo les pago a ellos. Ese es en realidad el contrato de enganche. Cuestiones que ya no se manejan mucho, especialmente el último, porque es una forma inclusive de burlar, ¿no? El tema del pago de los beneficios sociales. ¿Qué sucedía antes de que se normen estos aspectos? Habían empresas inclusive que se encargaban de terciarizar servicios. Ellos contrataban cajeros, los bancos contrataban a la empresa ponía sus cajeros y esta empresa que había contratado los cajeros en primera instancia se encargaba de realizar el pago de los beneficios sociales. El banco o la institución financiera no realizaba ningún pago. Hacía un contrato de servicios con la empresa terciarizadora les pagaba los beneficios justamente a las personas que ellos habían contratado. Estas prácticas en algún momento, no les digo que están prohibidas, pero no se utilizan porque no tienen una razón de ser. Y además que es más complejo porque es una manera de burlar justamente el pago de lo que corresponde en materia laboral, los beneficios sociales y demás cuestiones. Entonces, no es algo en realidad que sea muy usual, ¿no? Entonces, el contrato de aprendizaje es lo mismo. Si ustedes tienen una persona interesada en aprender, entonces
ténganlas en su oficina 2 o 3 horas al día y vayan pagándoles por día. Una cosa así para evitarse cualquier tipo de cuestión, porque me ha pasado algún colega contratado mediante un contrato de aprendizaje, debidamente refrendado con el Ministerio de Trabajo, entre comillas, y al final lo ha terminado demandando. Entonces, tengan mucho cuidado con estos aspectos. Pero estos son los últimos dos contratos que no son tan usuales. Ahora, vamos a hablar un poquito del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Dice, la sentencia constitucional provincial número 009, quebrado 2017 de 24 de marzo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo a través de la interposición de una acción de inconstitucionalidad abstracta, que en esencia tiene por finalidad el control objetivo de las normas y disposiciones legales ordinarias para establecer si las normas demandadas de inconstitucionalidad son o no compatibles con los valores, principios, derechos fundamentales, normas orgánicas previstas por la Constitución Política del Estado, con el propósito de depurar el ordenamiento jurídico del Estado Provincial de Bolivia, inserto en el artículo 132, 133 de la norma suprema, interpuesta por el entonces defensor, en realidad es el defensor del pueblo, David Alonso Tezanos Pinto Ledesma. Entonces, ¿qué decía el artículo 12 de la Ley General del Trabajo? Te hablaba del preaviso, ¿no? Porque lo he mencionado hace rato y quería justamente ahora enfatizar ese aspecto. Ya no existen los preavisos. Justamente en virtud de esta sentencia constitucional plurinacional, ya no existen los preavisos, ya no existe el hecho de que yo 3 meses antes te estoy avisando que te estoy despidiendo cuando soy un trabajador y un mes antes si soy obrero. No existe en base a esta sentencia constitucional. ¿Y dónde radicaba el problema? Que esta sentencia constitucional muchos empleadores han tomado en cuenta como si no existiera un desahucio. Entonces, ¿por qué estoy enfatizando este tema? Porque no hay preaviso, pero sí hay pago de desahucio, por si acaso. Entonces, eso indica justamente el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Esto para que ustedes lo tengan, igual la presentación la van a tener. Entonces, dicen embargo, en la última parte de la sentencia constitucional, referencia señal, lo expuesto permite concluir que el derecho al desahucio en los casos que corresponde está plenamente garantizado por la normativa laboral antes descrita, máxime si en el nuevo orden constitucional los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores y trabajadoras son irrenunciables, imprescriptibles, siendo nulas las convenciones contrarias o que tienen a burlar sus efectos. Por tanto, se debe sin efecto el preaviso. Simplemente el preaviso. Nada más, el desahucio está debidamente garantizado. ¿No? Esto es un poquito en tema de los contratos individuales de trabajo. Vamos a hablar un poquito de los contratos colectivos antes de ingresar al tema de los requisitos. Entonces, ya. Desde la dispositiva actual. Los contratos colectivos de trabajo. A ver, génesis de las relaciones colectivas de trabajo. Son relaciones laborales existentes entre un sindicato, que es un sindicato, un grupo de trabajadores que se conforma para poder, en realidad, hacerle frente a veces a empleadores abusivos. Esa es la realidad. ¿Por qué hay sindicatos? Porque a veces hay empleadores abusivos o a veces hay trabajadores abusivos que en virtud a la normativa laboral, que es 100% proteccionista al trabajador, constituyen sindicatos. Pueden ser federaciones, la federación es un grupo de sindicatos y la confederación es un grupo de federaciones. De trabajadores con uno o varios empleadores con instrumento normativo es el contrato colectivo de trabajo. Fue Holanda el primer país del mundo que contempló el contrato colectivo de trabajo en su Código Civil de 1909. Posteriormente se concretó en Europa, Suiza, Inglaterra, México, Panamá y Cuba. Posteriormente se concretó en demás países de Europa, Suiza, Inglaterra, para que en esta parte Iberoamérica se extienda a México, Panamá, Cuba, posteriormente en los países de América. El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo, convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato, grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato, grupo de sindicatos y una organización. La convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, establecimiento de medios para la solución de los conflictos y en general la protección de los trabajadores y sus familias en función del interés colectivo y del desarrollo económico social. En tema práctico, cuando yo suscribo un convenio colectivo de trabajo, necesariamente lo suscribo cuando el Estado me ha ordenado como empresa que yo realice un incremento salarial, ¿no? Entonces, se ha especificado el año pasado 3, 5%, si no estoy mal, el incremento del año 2023. Entonces, ¿qué te pedía el Ministerio de Trabajo? Te pedía un convenio colectivo donde los trabajadores estaban aceptando ese incremento. El 5% era mínimo. Estaban aceptando. Entonces, en ese momento, yo estoy hablando de contrato colectivo, convenio colectivo de trabajo, en la parte práctica. ¿Puedes suscribir contratos colectivos de trabajo? Puedes hacerlo. Cuando tienes 50 obreros que van a hacer 50 tareas exactamente iguales, lo puedes hacer. Pero particularmente igual, esto está normado, pero no es una práctica muy aconsejable. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene determinadas tareas, por más que vayas a hacer lo mismo.
Entonces, mejor tienes tu contratito individual y así te evitas cualquier tipo de dolor de cabeza. También puedes utilizarlo, la normativa está ahí. Por lo tanto, tú lo analizas si lo utilizas o no lo utilizas, pero obligatoriamente tu convenio colectivo de incremento salarial sí lo debes presentar al Ministerio de Trabajo, debidamente firmado por tus trabajadores. Además, cuando hablamos un poquito del tema de las relaciones colectivas de trabajo, también voy a mencionar los conflictos colectivos de trabajo que existen. ¿Qué pasa cuando un sindicato de trabajadores no tiene lo que necesita o no tiene lo que quiere? Ahí es donde se suscitan conflictos colectivos de trabajo y antes se manejaba cualquier conflicto colectivo nacía del contrato. Ahora no. Ahora nace un conflicto colectivo simplemente porque el empleador no le da la gana de hacerle caso al sindicato. Entonces, por ejemplo, esto es lo que les había comentado, ¿no? Nosotros éramos explotadores. Bolivia, como se la conoce, era explotador de sus trabajadores, especialmente de los mineros, porque nosotros vendíamos materia prima a los países que se encontraban en guerra del año 39 al 45. No nos olvidemos que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y nosotros vendíamos minerales. Bueno, nosotros entre comillas, ¿no? Aquellos que tenían la posibilidad de vender básicamente explotaban a sus trabajadores, a los mineros. Entonces, el 21 de diciembre del año 42, justamente, se inicia la consolidación del derecho colectivo al trabajo. Bolivia, las condiciones de trabajo en esa época eran deplorables, motivo por el cual los trabajadores de las minas entregaron un pliego de peticiones solicitando, entre otras cosas, un incremento salarial que oscilaba entre 10 a 60%. Ganaban muy poco. Mantener precios de pulpería bajo coste, ya que los ingresos obtenidos por las empresas mineras eran altas, Hochschild, Aramayo y Patiño. Entendían un poco de historia, haciendo una relación. Ellos eran los que manejaban el tema de minerales en nuestro país. Y la vida de los trabajadores mineros era miserable, que los llevó a una huelga en el mes de diciembre que desencadenó una represión militar con un saldo de varios muertos y heridos. Es la famosa masacre de Catavi. Entonces, a partir de ahí es que se han ido mejorando las condiciones justamente de los trabajadores hasta llegar al punto donde básicamente es imposible despedir a un trabajador sin justa causa y para el proceso interno. Sin embargo, nuestro proceso, o sea, nuestra manera de hacer ciertas cosas todavía es precaria y todavía va en contra del trabajador por el tema del tiempo que se debe tomar para poder cobrar ciertos aspectos por la vía judicial. Entonces, el mismo marco normativo, artículo 48 de la Constitución Política del Estado, que ya hemos explicado el día de ayer, simplemente lo voy a manejar de manera general. Dice: las disposiciones sociales laborales son de cumplimiento obligatorio, lo que les he dicho. Yo no conozco la ley, pero debo cumplirla. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, primacía de la relación laboral, de continuidad de estabilidad laboral, de no discriminación, de inversión de la prueba a favor del trabajador. La Ley General del Trabajo establece en el artículo 23 el contrato colectivo no solo obliga a quienes lo han celebrado, sino a los obreros que después se adhieren a él por escrito y a quienes posteriormente ingresen al sindicato contratante. Artículo 24. El contrato colectivo se indicará profesión, oficio o especialidad, la fecha en el contrato entrará en vigor, su duración, las condiciones de prórroga, rescisión y terminación. Las estipulaciones del contrato colectivo se consideran parte integrante de los contratos individuales de trabajo, por si acaso. El decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo del artículo 17 establece: contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o más patronos y un sindicato, federación, confederación de sindicatos o de trabajadores con el objeto de determinar condiciones generales de trabajo o de reglamentar. Contrato colectivo de trabajo será obligatoriamente celebrado por escrito y registrado ante el inspector de trabajo. No hay contrato colectivo verbal, no hay, es escrito y debidamente refrendado. Solo los sindicatos, federaciones o confederaciones de sindicatos de trabajadores con personalidad jurídica reconocida por el Supremo Gobierno y organizadas por el Acuerdo de General del Trabajo y el presente reglamento podrán suscribir válidamente contratos colectivos en representación de sus trabajadores. La representación de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores será ejercida conforme a sus estatutos. Finalmente, Decreto Pleno 5051, primero de octubre del año 1958. Todo contrato y convenio colectivo para tener validez debe ser homologado por lo menos vigencia de un año. En caso de conflicto en la negociación de contrato, se aplicarán estrictamente disposiciones contenidas en la Ley General de Trabajo y su decreto reglamentario. ¿Por qué lo he pasado tan rápido? Porque necesito que se entienda simplemente cuando yo debo aplicar un convenio colectivo de trabajo y es para el incremento salarial o para alguna otra cuestión que los trabajadores de manera unánime determinen. Pero en la práctica no es tan usual el tema de los contratos colectivos. Es la misma estructura que les he mostrado, pero como les digo, ya ni siquiera está en aplicación. Pero sí quería compartir con ustedes especialmente el tema de cómo han nacido las relaciones colectivas de trabajo. Ahora vamos a pasar al tema de la normativa. ¿Qué requisitos necesito yo para poder realizar el refrendado de los contratos y los plazos? ¿No? Esto es importante. ¿Cuánto tiempo tengo yo para realizar el refrendado de un contrato? Entonces, a partir de la resolución ministerial 840, que en realidad es una guía de trámite, esto les va a servir, también lo van a tener, no se preocupen, igual está en la página del Ministerio de Trabajo, pero por ejemplo dice, ¿no? Esta resolución ministerial, la 840, quebrado 2021,
de 9 de septiembre del año 2021 dice lo siguiente. Es justamente requisitos de trámites administrativos realizados ante la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, jefaturas departamentales de trabajo. Entonces, a lo que a nosotros nos atañe y nos interesa son los tres primeros: el registro de contratos nacionales, el contratos extranjeros y el de contratos de trabajo de trabajadoras del hogar. Esto es como un plus si quiere. Entonces, y obviamente hay otros trámites más. Ojo que por si acaso el de finiquitos ya tiene un procedimiento especial, tiene una resolución ministerial. También les voy a pasar para que ustedes lo tengan. Nada me cuesta compartir esa información para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Por ejemplo, te dice cuáles son los requisitos para registrar contratos nacionales. Primero y más importante, yo no tengo un plazo. Yo, empresa privada, no tengo un plazo para realizar el refrendado de mi contrato con trabajadores nacionales. No tengo un plazo. ¿Dónde empiezan mis problemas? Si yo no le hago un contrato escrito, no lo refrendo al Ministerio de Trabajo, mi relación laboral es verbal a plazo indefinido, con obviamente la consecuencia de no haber determinado derechos, obligaciones, sanciones, conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo dejo abierto el tema de lo verbal a plazo indefinido, estoy sujeto a un montón de problemas que se pueden venir posteriormente, porque cuando hay este tipo de vinculación laboral, hay trabajadores que son pesados, hay trabajadores que realizan o sea, realizan el trabajo deliberadamente mal, porque saben que no los pueden despedir. Entonces, entendamos ese concepto, por favor, es necesario refrendar tus contratos. Entonces, como requisito dice, nota dirigida, puede ser un memorial, a las jefaturas departamentales o regionales de trabajo correspondientes de acuerdo al lugar donde presta servicios el trabajador. Entonces, por si acaso, puedes suscribir contratos. Si te encuentras en una provincia muy lejana, corresponde realizar el trámite en la oficina del Ministerio de Trabajo más cercana. 3 ejemplares originales del contrato de trabajo individualizado, firmado por las partes, conteniendo los requisitos del artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, ¿no? Ya hemos visto la estructura, artículo 7 de su decreto reglamentario. Entonces, tú tienes que llevar 3 ejemplares debidamente firmados. Fotocopia siempre ser la entidad del empleador o representante legal. Cuando hablamos del empleador y cuando hablamos de un representante legal, el empleador es aquella persona que te contrata siendo una persona natural o teniendo una empresa unipersonal. Y el representante legal es aquella persona designada mediante testimonio de poder debidamente otorgado ante notaría de fe pública que representa al empleador para poder firmar. Además, que debe tener la atribución de firmar contratos de trabajo, ¿no? Un simple representante legal sin este tipo de facultades, no puede firmar contratos y eso te va a observar el inspector de trabajo. Entonces, si ustedes son asesores legales de empresas, tengan mucho cuidado que los poderes tengan las facultades necesarias. Les estoy hablando cuando hablamos de empresas, ¿no? De sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. Fotocopia simple de la entidad del trabajador. Fotocopia legalizar el testimonio por el representante legal si corresponde. Fotocopia simple del NIT, ¿no? Es el número de identificación tributaria. Fotocopia simple del registro obligatorio del empleador. Aquí es donde ustedes tienen que parar las orejas. La mayoría de las empresas no tienen registro obligatorio del empleador. ¿Por qué? Porque hay las famosas empresas familiares que dicen, no, pero mi mamá atiende, mi hermano. Estás obligado igual. Tienes un trabajador, estás obligado a tener ROE. Y el ROE no es nada complejo, tú lo puedes obtener inclusive en línea. Entonces, a partir de ahí es tu vinculación con el Ministerio de Trabajo. Tú le dices, esta es mi empresa, y ya empiecen a fiscalizar. Y a partir de ahí tú tienes tus obligaciones con el Ministerio de Trabajo. Y no vas a poder refrendar ningún contrato si no tienes ROE. Dice, aparte, depósito bancario original de 16 bolivianos, hay una cuenta única del Ministerio de Trabajo donde tú realizas el depósito. Y aquí te dice forma de la presentación. La documentación debe ser presentada en el orden establecido y en folder verde por cada contrato de trabajo, ¿no? Folder verde, folder amarillo, folder rojo, depende del lugar donde tú vivas. En caso de ser más de 10 contratos, presentarse en un solo folder por empresa o institución. Las empresas o establecimientos laborales que cuenten con sucursales, agencias, proyectos y campamentos a nivel nacional deberán presentar los requisitos ante la jefatura departamental regional que corresponda de acuerdo al lugar donde presta servicios el trabajador. Prohibición: se prohíbe el registro de contratos nacionales de trabajo que se encuentren fuera de la jurisdicción y competencia de las jefaturas de trabajo. Se prohíbe el registro de contratos nacionales de trabajo de contrato a futuro. Entonces, ¿por qué este tema? Primero y más importante, yo no puedo refrendar un contrato cuando trabajan en Cochabamba, en la ciudad de La Paz, que es el lugar más próximo. Segundo, no hay contratos nacionales de trabajo a futuro. ¿Cuándo sucede esto?
cuando tú necesitas garantizar que una persona pueda salir de la cárcel, ¿no? Porque tienes que acreditar trabajo, domicilio y familia, ¿no? Entonces, solo en esos casos. Entonces, no, el Ministerio de Trabajo no te va a refrendar un contrato a futuro. Entonces, esto en el caso de los contratos nacionales, el costo, ojo, el costo y el plazo. No hay plazo y el costo es bajo. Cuando hablamos de contratos extranjeros, la cosa cambia. Los requisitos, 3 ejemplares del contrato, fotocopia del ROE, fotocopia del NIT, fotocopia de la empleada del empleado representante legal, testimonio y poder si corresponde, fotocopia del carnet de identidad del extranjero, pasaporte del trabajador. Ojo con eso. Cuando hablamos del carnet de identidad de extranjería, es una persona, un extranjero que ha venido a trabajar y tiene una visa determinada. Y cuando hablamos de pasaporte, puede ser simplemente un documento que le permita realizar ciertos trabajos en nuestro país. Dice visa o autorización de ingreso a la persona extranjera emitida por la Dirección General de Migración que demuestre la calidad migratoria. Por si acaso, no puedes contratar a un trabajadores extranjeros que no cumplan con este requisito. No deberías, por lo menos, porque igual te van a multar. Declaración jurada de planilla mensual de sueldos salarios del mes anterior a la presentación de la solicitud a efecto de verificar el porcentaje establecido por ley. ¿Cuánto es el porcentaje? No más de 15%. Croquis del establecimiento laboral. Depósito original por cada registro de contrato individual de acuerdo a la nacionalidad del extranjero y de acuerdo a la escala dispuesta en la resolución ministerial 854 que 2014. Por si acaso, dependiendo la nacionalidad, el costo es más alto. Por ejemplo, cuando teníamos españoles, creo que eran $300. Una cosa así, ¿me entiende? Entonces, por cada persona, de acuerdo al país, el costo es más o menos. No, no son 16 bolivianos. El costo del trámite, registro y visado de contrato deberá estar acorde a la nacionalidad del extranjero, establecida en la escala dispuesta en la 854, quebrado 2014. Forma de presentación, la documentación de presentar en el orden establecido en folder de color amarillo, verde para los nacionales, amarillos para los extranjeros. Las empresas o establecimientos laborales que cuenten con sucursales, agencias, proyectos, campamentos a nivel nacional deben presentar los requisitos señalados ante la jefatura departamental que corresponda de acuerdo al lugar. El plazo límite de presentación del contrato extranjero ante la jefatura departamental o regional de trabajo es de 30 días calendario, computables a partir de la firma del contrato. Entonces, ¿qué pasa si yo no realizo, no cumplo esto dentro del plazo? Puede ser que el Ministerio de Trabajo nunca se dé cuenta. Puede ser. Pero si me hacen una inspección y constatan este hecho, me van a multar. Y la escala de multas está en la 854, quebrado 2014. Solamente como ejemplo. Cuando tú tienes de 1 a 10 trabajadores, es 1.000 bolivianos por infracción. ¿No? Cuando tienes entre 90 y 100 son 10.000 bolivianos por infracción. Más o menos por ahí va el tema de las infracciones. Entonces, tomen en cuenta estos aspectos, por favor. Dije, se prohíbe el registro y visado de los contratos extranjeros de trabajo que se encuentren fuera de jurisdicción. Se prohíbe el registro de contratos extranjeros de trabajo. Ahora, cuando hablamos de contratos de trabajo a trabajadoras del hogar, ¿no? Los trabajadores del hogar, como ya se había manifestado, tienen una normativa específica, pero los derechos son básicamente los mismos, ¿no? Si tú no tienes un contrato escrito con tu trabajadora, entonces pasa lo mismo que sucede con un trabajador. Entonces presentas básicamente los mismos documentos, es fotocopia, contrato original con 3 copias, fotocopia simple cédula del empleador, fotocopia del trabajador o trabajadora, perdón, caso de trabajadores o trabajadores menores de 18 años y mayores de 14, entre 14 y 18 deberá adjuntar autorización escrita por los padres o tutores, dice. No necesitas ROE, obviamente, porque es trabajador del hogar. El trámite no tiene costo y toda la documentación debe ser presentada en folder de cualquier color. Entonces, estos son los requisitos. Van a tener ustedes la resolución ministerial y también les aconsejo que se aproximen a las oficinas del Ministerio de Trabajo para constatar que no hay algún otro requisito. Esto simplemente les digo por si acaso. Entonces, ya hemos visto justamente cuáles son los requisitos. Entonces, vamos a ahondar un poquito el tema de qué sucede cuando existe una extinción laboral, ¿no? Esto como preámbulo justamente al tema que vamos a ver mañana, que es el tema de la reincorporación, vamos a ver quinquenios, aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Una de las formas comunes de conclusión de la relación laboral es la renuncia, ¿no? Entonces, cuando un trabajador presenta una renuncia, antes, con el tema del artículo 12 de la Ley General de Trabajo que se ha quedado sin efecto, se ha dejado sin efecto, tú tenías que presentar tu renuncia y quedarte 30 días aproximadamente en una empresa hasta terminar justamente de entregar cualquier cosa pendiente que tengas. Ahora no, tú presentas tu renuncia, te puedes ir al día siguiente, ¿no? Esa es una de las formas de concluir la relación laboral. La otra forma de concluir la relación laboral, que es en realidad la más compleja, es la que se deriva de un despido, ¿no? Entonces aquí voy a ahondar conceptos que el día de ayer ya hemos visto, simplemente para que el día de mañana entremos de lleno a la ley 1468.
Primero y más importante, yo necesariamente en una empresa debo contar con un reglamento interno, un manual de funciones, un manual de conducta o un manual de aplicación de sanciones. ¿Por qué? Por varios principios en materia, en realidad, materia constitucional referente al debido proceso, en muchos de sus componentes, existe uno que se llama el principio de taxatividad. ¿Qué es este principio? ¿A qué se refiere? A que yo debo necesariamente indicar el tipo de conducta que yo considero que es inadecuada y aplicarle una sanción. Yo debo tener una norma específica y a partir de esa norma, al incumplimiento de esa norma, yo debo aplicar una sanción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si en mi empresa no tengo nada, es muy difícil que yo pueda despedir a alguien. Si no tengo mi proceso interno debidamente normado, si no he puesto en conocimiento mi reglamento interno al personal, si ellos no saben qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, tengan por seguro que cualquier momento sus trabajadores van a volver a reincorporarse. Entonces, esto les digo simplemente para que ustedes, colegas abogados, dueños de empresas, asesores legales, o personas que estén en el curso que tengan vinculación directa con las empresas deben necesariamente incorporar uno de estos manuales de conducta mínimamente y aparte conformar una comisión disciplinaria, porque no van a poder despedir. Únicamente en materia penal lo pueden hacer en virtud de una imputación. Como habíamos justamente conversado el día de ayer con una de las participantes del curso, habíamos hablado de que tienes todos los elementos de que una persona se ha robado algo, ha hurtado algo, pero no puedes despedirla si no tienes una imputación formal. Sentencia Constitucional 0028, quebrado 2018, de 28 de febrero de 2018. Te lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las otras causales? Más o menos habíamos visto el día de ayer y habíamos ejemplificado ciertos aspectos, ¿no? Tú estás hablando, por ejemplo, de realizar, de haber dañado un equipo de manera intencional. Yo, trabajador, estaba borracho, he llegado y he golpeado uno de los equipos y he causado un daño. ¿Es una causa de despido? Sí, es una causa de despido, pero ¿qué sucede? Me tiene que probar la empresa. La empresa tiene que probar que yo, con intención, he ocasionado un daño a los equipos. Entonces, ¿cómo debo seguir? ¿Qué tengo que hacer yo como empleador? O sea, es interesante hablar del trabajador. El trabajador tiene todas las prerrogativas para salir airoso de este tipo de cuestiones por la protección normativa que existe. Entonces, vamos a ponernos un poquito del lado del empleador. ¿Qué tiene que hacer el empleador para poder sancionar? No les digo despedir, sancionar correctamente a un trabajador. Debe necesariamente, de hecho, debe contar con un abogado especialista en materia laboral, un abogado que conozca de este aspecto. ¿Para qué? Para que se pueda implementar justamente un o reglamento interno o manual de conducta o manual de funciones que tenga aquellas conductas que puedan ser sancionadas. Entonces, voy a poner como ejemplo, todas las instituciones públicas tienen reglamentos internos, pero sus reglamentos internos en la mayoría están mal elaborados o son muy antiguos. Y ahí es donde ellos también tropiezan con el mismo problema que yo les estoy diciendo. Si yo no incorporo en la empresa estos aspectos que son obligatorios, estos aspectos que son importantes, no puedo sancionar y no puedo despedir. Entonces volvemos al ejemplo de aquella persona que ha ocasionado un daño por estar conduciendo borracho. Como yo no tengo un contrato, primero, no tengo un contrato de trabajo que diga que tú no puedes manejar borracho. O sea, es lógico, sí, pero ¿dónde dice? Tiene que decir en tu contrato, tiene que decir en tu manual de funciones, tiene que decir en un manual de conducta o en cualquier instrumento normativo interno que tú tengas en la empresa. A partir de ahí, de estas conductas que en realidad yo estoy vulnerando, yo puedo establecer una sanción. Si yo no tengo absolutamente nada de esto, no puedo yo iniciarle ningún proceso interno a mi trabajador, por lo tanto no lo voy a poder despedir. Y ahí es donde radica la mayoría de los problemas. Entonces, ¿qué sucede? La ley 1468 reincorpora trabajadores que han sido despedidos sin justa causa. Entonces, si yo no tengo un proceso interno, yo no puedo realizar este proceso dentro de la empresa porque no tengo idea de cómo hacerlo, no lo voy a poder despedir. Si yo agarro el día de mañana, lo veo robando, le digo, te me vas. ¿Qué va a hacer el trabajador? Va a ir al Ministerio de Trabajo, te va a denunciar, te van a citar y vas a perder tu audiencia de reincorporación y tu trabajador va a volver reincorporado y como toma tiempo va a volver reincorporado y con salarios de vengado. Entonces, este tipo de cuestiones nosotros tenemos que tratar de evitar en lo posible.
Entonces, para que nosotros entendamos este aspecto, si nosotros no contamos con un instrumento interno, sea contrato, sea cualquier normativa interna de la empresa, no vamos a poder despedirlos y por lo tanto va a corresponder el tema del pago, perdón, de la reincorporación a la fuente laboral, aunque nosotros tengamos toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque en nuestro país la garantía del debido proceso se encuentra en el artículo 115, 116, 117 de la Constitución Política. Es una garantía constitucional, ¿no? Que en realidad obliga a cualquier institución pública, empresa o autoridad judicial a poder comunicar a una persona que se le ha iniciado un proceso, otorgarle a esa persona la posibilidad de defenderse, darle a esa persona un plazo prudente para defender, que esa defensa sea por una persona, un abogado, normalmente es así, y que toda la sustanciación de este proceso sea manejado por una autoridad imparcial. Entonces, volviendo al tema de las empresas que no tienen idea de cómo hacer este tema, deben necesariamente de contar con un reglamento interno de trabajo o mínimamente un manual de conducta. Dentro de ese reglamento interno o manual de conducta, ustedes deben constituir una comisión que aplique sanciones, puede ser comisión disciplinaria. Para constituir esa comisión disciplinaria, tienen que poner en conocimiento a todos los trabajadores de lo que van a hacer. Y deben constituir esta comisión con un representante o dos representantes de los trabajadores, dos representantes del empleador y alguna persona que vaya a dirimir, mejor si son impares. Y esta comisión tiene que tomarse la tarea de procesar a aquellos trabajadores que hayan incurrido en faltas. Entonces, es una estructura bastante compleja. El curso, las 6 horas no nos alcanzarían para diagramar un aspecto de esta naturaleza. Seguramente en algún momento, como les digo, vamos a lanzar un curso parecido y ahí es donde nosotros vamos a poder conversar y les voy a poder explicar mejor. Señora Marta Montañez, doctor, buenas noches. Los reglamentos internos anteriormente el Ministerio de Trabajo no lo homologaba así en la misma situación. Le comento que sí, no lo están en realidad homologando, no los están aprobando. Pero ¿qué sucede? Hay normativa, perdón, hay modulaciones tanto por los tribunales supremos de justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde te indica que el reglamento interno tiene validez siempre y cuando se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Por algún bendito motivo todavía no hay el tema, no están aprobando reglamentos internos. Entonces, pero puedes aplicarlo. Mañana me comprometo a las dos cuestiones que tengo pendientes, por favor, a la señora Karina, que me pidió justamente el tema del despido con proceso interno, y usted me está hablando de los reglamentos internos. De entrada, voy a dar la normativa y ustedes la van a tener después ya para poder disponer. Don Rómulo Calderón dice, doctor, ¿el sindicato tiene la potestad de iniciar una demanda de beneficios sociales a favor de los trabajadores de la conclusión de las empresas constructoras? Sí. Pueden hacerlo. Los sindicatos pueden constituirse en partes para iniciar los procesos correspondientes. En ese caso pueden hacerlo. Obviamente hay ciertas condiciones, ¿no? En materia laboral no te piden tanto, digamos, tanto papeleo si quieres, porque tú para poder realizar o iniciar un proceso en representación de otra persona deberías tener un poder debidamente acreditado, emitido por un notario de fe pública. Cuando hablamos en materia laboral de los sindicatos, simplemente basta con que los trabajadores estén afiliados y autoricen a los sindicatos a iniciar los procesos que correspondan. Lo pueden hacer los sindicatos, don Rómulo, sin ningún inconveniente. Entonces, estos aspectos, como les digo, son vastos, son amplios y son problemas que son bien complejos. Señora Ángela Barnechea dice, doctora, buenas noches. En acoso laboral, una mujer dice, debe ser comprobable de manera que pueda comprobar. No. Señora Ángela, le comento que no. En materia de acoso laboral, lo que dice la trabajadora dentro del marco de lo racional, el Ministerio de Trabajo lo va a tomar como válido. Si a eso ustedes pueden acompañar algún tipo de prueba, bienvenido sea. Pero por un principio de protección a las mujeres, el Ministerio de Trabajo les va a otorgar la tutela por acoso laboral en base a la 196 que habrá 2021. Doña Verónica, es cómo se debe iniciar un proceso interno y quiénes deben componer. Ya, doña Verónica. El proceso interno debe necesariamente, primero que nada, ustedes tienen que tener un documento idóneo que se haya puesto en conocimiento de los trabajadores donde sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Si tu contrato no te lo dice, tienes que tener un documento normativo que, por ejemplo, te diga que si tú vas borracho a trabajar, si tú vas drogado a trabajar, yo te voy a despedir, pero yo te voy a despedir con previo proceso. Entonces, ¿qué sucede? Vas borracho, yo constato que tú estás borracho, te hago la alcoholemia porque puedo hacer alcoholemia dentro de mi empresa, hago la alcoholemia y ya conformada mi comisión disciplinaria, que puede ser tres, cinco, mejor si son tres o cinco, nunca una persona. ¿Por qué? Porque le das la posibilidad a la parte empleadora y la parte trabajadora de que pueden participar. Entonces, ¿qué hace esta comisión? Inicia el proceso a través de un auto. Es un auto de inicio de proceso interno donde tú le estás comunicando al trabajador cuál es la falta
que él ha cometido en base a qué normativa interna y qué sanción corresponde. Tú le entregas este auto y le das, tú estableces los plazos dentro de esta comisión. Tú le das 10 días para que él se pueda defender. En esos 10 días él presenta la prueba, tú agarras, revisas y emites una resolución. ¿Dónde lo estás sancionando? Ojo, que por si acaso, estas comisiones cuando sancionan le tienen que también otorgar al trabajador el derecho a la impugnación, que el trabajador pueda impugnar en caso de que la resolución sea contraria a lo que él quiere. Si yo no respeto esto, señora Verónica, soy objeto de que vía amparo constitucional me dejen sin efecto cualquier actuación. Como le digo, este tema es bien complejo, es muy puntual, pero le estoy hablando de manera general para que más o menos tengan una idea. Si yo no tengo un instrumento normativo, si no es un contrato, un reglamento interno, un manual de conducta o un manual de funciones o cualquier instrumento interno, yo no puedo ni siquiera crear mi comisión ni puedo sancionar a nadie. Entonces, tenemos que empezar desde el principio. Necesito un manual de conducta. Necesito un reglamento interno. Necesito ya haber conformado mi comité disciplinario con las personas que correspondan y yo necesito haber normado mi procedimiento. ¿Saben dónde pueden más o menos tener una idea de cómo poder conformar en caso de que necesiten? Igual yo con todo gusto les ayudo. El decreto supremo 23318, que es la responsabilidad por la función pública. De hecho, voy a dar un curso justamente de esto. Vamos a comunicar seguramente con la consultora en algún momento, donde se encuentra más o menos un procedimiento que las instituciones públicas realizan. Esta es una norma del año 92 que la mayoría de las empresas privadas, particularmente la consultora, perdón, la empresa en la que trabajo, el estudio jurídico, perdón, lo incorpora a las empresas privadas. El procedimiento es similar. Entonces, para que tenga más o menos una idea, ese es el procedimiento más o menos, señora Verónica, como le digo, es bastante complejo. Y voy a ver de darles algún ejemplito para que ustedes lo tengan. Mira, Marta dice, el sindicato deberá contar con su personalidad jurídica. En realidad, señora Marta, deben contar con una autorización de parte del Ministerio de Trabajo. Sí, es una manera de decir, es como una personalidad jurídica que te otorga el Ministerio de Trabajo. Señora Estela, muchas gracias. Les vamos a comunicar con tiempo cuando vayamos a lanzar el curso, porque como les digo, el tema de las instituciones públicas está muy bien reglamentado. ¿No? Este decreto primero 23.318 y el 26.237, que son los de la responsabilidad por la función pública, son mini procesos internos para sancionar a funcionarios públicos. Ese mismo mini proceso ustedes lo pueden llevar a la parte privada. Simplemente que deben incorporarlo de manera correcta. Porque como les digo, es una falencia que existe en la mayoría de las empresas en Bolivia. Señora Verónica, gracias, doctor. No se olvide de revisar el curso de dictar. Con todo gusto, señora Verónica. Más bien, gracias a ustedes por la participación. Como les digo, lo vamos a lanzar y ya les vamos a comunicar con tiempo en el grupo. Entonces, todo lo que yo pueda darles a ustedes para colaborar, lo voy a hacer con todo gusto. Porque como les digo, esto es una estructura y esto puede ser motivo, como les digo, en la parte privada de un curso de unas 4 horas, por lo bajo. Pero obviamente en el tema de función pública les puede servir, revisen el 23318A y ese proceso ustedes lo pueden incorporar en la parte privada siempre y cuando respetemos todos los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, sí, claro que sí, señora Marta, les voy a proveer uno bastante sencillito como para que más o menos tengan una idea. Como les digo, si ustedes son colegas, están en el curso, es una falencia este tema. Es una falencia no tener reglamento interno, no tener manual de procedimiento, no tener comité disciplinario, no saber qué hacer con inspecciones técnicas, no saber qué hacer con inspecciones laborales. Son bastantes cosas que de verdad nosotros podemos, y a mí me encanta compartir conocimiento, que podemos sin ningún inconveniente ayudarnos entre nosotros. Lo que necesiten, por favor me avisan, este es el teléfono y mañana tengo las consultas pendientes. Como les digo, no me gusta quedar con pendientes. Mañana les voy a mandar el material y lo que necesiten también, por favor, avísenme. Claro que sí, señora Marta, se los voy a buscar. Como les digo, son cuestiones que a ustedes les va a servir. Simplemente hay que saber comunicar porque las empresas son bien especiales con este tema. Es el término correcto. No quieren mucho prevenir, prefieren corregir y a veces no puedes corregir. Como las empresas no quieren incorporar manuales, no quieren realizar sus conformaciones de comités, se van por el otro lado, por la arbitrariedad, y ante la arbitrariedad la norma laboral va a defender al trabajador. Sí, sí, señora Verónica, ese es el teléfono para cualquier duda o consulta que tengan. Las gracias a ustedes. No sé si tienen alguna duda, consulta, observación, aclaración, alguien más tal vez, antes de finalizar el curso de hoy día. Me parece bien, hemos estado prestando atención en la clase. Entonces, dicho esto, queridos participantes, les agradezco No, gracias a ustedes, señor Estela. Les agradezco mucho la participación, la atención. Como les digo, el derecho laboral es maravilloso, amplio.
Entonces hay cuestiones que se pueden explotar. Entonces aprovecharemos el día de mañana con las normas que les he dicho y alguna otra cuestión que también les va a interesar y todo el material que yo pueda con todo gusto se los voy a proporcionar. Dicho esto, les deseo un descanso reparador y nos vemos mañana a las 7:30. Muchísimas gracias, muy buenas noches.